qué bueno, estamos aquí. Tengan todos muy buenas noches. Después de arduos esfuerzos por encontrar la oportunidad ideal, el lugar ideal para realizar esto, enos aquí. Estamos en frente de un debate de dos muy buenos, excelentes apologistas, Fabián Gutiérrez versus Max Roper. La fe cristiana desde el aspecto evangélico y la fe cristiana desde el aspecto desde el cristianismo católico. Estamos aquí para abordar un tema muy importante e interesante, como lo es la predestinación por presencia o por decreto. ¿Es así? ¿Estoy de acuerdo? ¿Estoy correcto? Muy bien. Agradecemos a todos. Voy a mostrarles el formato que tendremos esta tarde a desarrollar. Comenzará este debate Fabián Gutiérrez. Se harán 3 preguntas intercaladas. Así comenzará este debate. Estoy hablando para que todas las redes se conecten, para que todos los hermanos de las diferentes casas de fe, como son del hermano Max Roper y hermano Fabián, puedan conectarse, puedan enlazarse y puedan estar aquí todos a una, escuchando y atencionando este debate. Decía, comenzará el debate Fabián Gutiérrez. Esto será con 3 preguntas intercaladas cada uno de ellos para esperar una respuesta de su oponente de 3 minutos la respuesta. Seguidamente de que una vez hayamos evacuado las respuestas, encontraremos entonces lo que es la exposición, la refutación y la contrarrefutación de cada uno de ellos, con 20 minutos para exposición, 15 minutos para refutación, 10 minutos para contrarrefutación y una despedida por cada uno de ellos. Les deseo muchísima bendición a ambos, que hagan el mejor de sus trabajos, muchachos. Muy agradecido de mi parte por poder moderarles a ambos este debate. Dicho lo cual, comenzamos con el debate a partir de este momento. Esperamos que ya todos estén enlazados, tanto la escuela, la casa de Huella Católica, como la casa de Defiende tu Fe, la casa de Salvador Barragán, todas estas casas de YouTube, todas estas casas transmisoras de YouTube y de Facebook. Un saludo a todos ustedes, al foro del licenciado Guido Rojas y a todos los foros y a esta casa que es Debate Reformado versus todos. Bueno, se me escapó este momento. Así que muchas gracias. Abra su micrófono, Fabián Gutiérrez, para hacer su primera pregunta a el apologista Max Roper. ¿Está listo con su pregunta? Tiene 1 minuto para elaborar su pregunta. ¿Listo? Hola, saludos, ¿sí? Ok, permítame. Saludos a todos. Vamos a tomarnos 1 minuto para saludar, perdón, no evacuamos eso. Tómese 1 minuto para saludar a la audiencia, por favor. Ok. Bueno, les saluda Fabián Gutiérrez, soy evangélico, presbiteriano. Un gusto estar en esta transmisión, compartiendo un debate amistoso, un debate que a lo mejor no se ha visto, pero quisiera decir de que estoy muy feliz. Ambos somos cristianos. Max Roper es un cristiano católico. Por otro lado, yo también soy cristiano evangélico. Y esperamos de que el Señor pueda guiarnos a cada uno de nosotros para exponer cómo se debe, sin falta de respeto ni cometer falacias homines, por sobre todo. Dios les bendiga. Muchas gracias, querido moderador. Gracias. Apaga tu micrófono, Max, enciende tu micrófono. Muchas gracias. Tienes 1 minuto para saludar a tus hermanos y a la audiencia. Muy buenas tardes, queridos hermanos que nos sintonizan a través de este canal. Les saluda el apologista cristiano católico Max Roper Calvo desde la ciudad de Nueva York, y el día de hoy pues estamos aquí con mi amigo Fabián Gutiérrez en este controversial y polémico debate sobre la predestinación. Pues esperemos que sea de su agrado y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Ahora sí, abre tu micrófono, hermano Fabián, por favor, y haz tu pregunta de 1 minuto a partir de ahora. Bueno,
Mi primera pregunta para el señor Mark Rober es, si Dios solamente previó la caída del hombre, sin siquiera impedirlo, de tal forma que esto resulte en la frustración de su voluntad. Muy Esa bien. es mi Apaga tu pregunta. micrófono. Excelente. Max tiene 3 minutos para responder a partir de este momento. Bueno, muy sencillo. Si el hombre se va al infierno, si se condena, pues Dios no se va a sentir frustrado, no va a ser un fracaso de Dios, porque Dios es omnisciente, Dios ve el futuro. Debemos de recordar que Dios es atemporal, está fuera del flujo del espacio y del tiempo. Lo que para nosotros es futuro, para Dios es un presente. Entonces Dios le dio al hombre libre albedrío, libertad. Dios puede ver el futuro, Dios puede darse cuenta si una persona se va a salvar o se va a condenar. Entonces Dios nos hizo libres. Entonces si una persona se condena, no, Dios no fracasó, quien fracasó fue la persona, porque Dios da todos los medios, a todas las personas los medios necesarios para salvarse, pero Dios no obliga a nadie a que le sirva, Dios no obliga a nadie que lo ame, Dios le pone al hombre los medios de salvación y el hombre decide tomar estos medios o rechazarlos, de modo que si el hombre fracasa, si el hombre se condena, si el hombre se va al infierno, es el fracaso del hombre, es culpa de él, no es el fracaso de Dios, sino es el fracaso del ser humano, porque Dios respeta inmensamente la libertad que Dios nos dio. Dios no nos hizo como títeres, como robots, como computadoras programados. Respeta inmensamente nuestra libertad y por eso nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Entonces, muchas veces se piensa en el mundo calvinista de que si Dios desea que una persona se salve y esa persona se condena, eso significaría que Dios fracasó, Dios no puede fracasar. No, no, no significa que Dios fracasó, sino que eso significa que Dios le dio libertad a esa persona y que esa persona tomó la decisión de irse al infierno. Así de simple. No, Dios no fracasó. Dios no puede fracasar, es imposible. Dios es perfecto, Dios no fracasa. En última instancia somos nosotros que fracasamos, somos nosotros los que nos condenamos por nuestras propias culpas. Cristo murió en la cruz para darle la salvación a todas las personas, pero esa salvación solo se hace eficaz en aquel que cree en Él y hace su voluntad. Esta es mi respuesta. Muy bien. Ahora mismo aprovecha y haz tu pregunta. Bueno, mi pregunta para Fabián es la siguiente. Si Dios predestina o si Dios preordena a una persona para que se vaya al infierno, tal como lo dicen los cánones del Sínodo de Dort y el Catecismo Mayor de Westminster, si Dios preordena a algunos ángeles y a algunas personas para ir al infierno, ¿significa esto que Dios es el autor del mal? Porque al predestinarlos, esas personas van a hacer cosas malas, esos ángeles y esos seres humanos van a hacer cosas malas. ¿Significa que Dios es el autor del mal? Puesto que Dios los predestinó, los preordenó, los predeterminó para condenarse. Esa es la pregunta. Ok, apaga tu micrófono. Fabián, enciende tu micrófono, por favor. A partir de ahora. Bueno, la preordenación es pasiva. O sea, ¿qué significa esto? Que en última instancia, Dios, en su decreto eterno, Él tiene Él decreta lo que ha de acontecer en el tiempo, pero esto no significa que Dios sea el autor del pecado. De hecho, las confesiones de fe son bien enfáticos en que dicen de que si Dios preordena el evento, la culpa en última instancia no es de Dios, la culpa es del hombre. Eso significa pasar por alto, en el sentido de las confesiones de fe de las iglesias reformadas. Esto, si Dios fuera el autor del pecado, querría decir entonces que Dios pone el pecado en el corazón del hombre para que el hombre peque en contra de Dios y luego Dios le eche la culpa. En definitiva, eso no lo creemos. No lo sostienen las confesiones de fe. De hecho, el capítulo 3 de la Confesión de Fe de Westminster dice que Dios no es el autor del pecado. Porque si fuera el autor del pecado, entonces quiere decir que Dios peca por el hombre. Pero eso es ilógico. O sea, el hombre es el que peca por su voluntad y por su propio libre albedrío. O sea, eso no es parte de las confesiones de fe y va en contra de lo que nosotros creemos. Esa sería toda mi respuesta. Gracias. Haz tu pregunta, por favor. Bueno, si fue algo simplemente previsto, ¿es Dios inactivo esperando que las causas segundas reaccionen para él luego tomar decisión al respecto? O en otras palabras, Dios depende del tiempo para ver la fe del individuo y en base a eso elegir. Muy bien. Esa es toda mi pregunta. Excelente. Apaga tu micrófono. ¿Listo, Max? Sí, listo. Ya.
partir de ahora. Ok, no, Dios no depende de nada. Te voy a decir lo que pasa, Fabián. Como dije anteriormente, Dios es atemporal, está fuera del espacio y del tiempo. Para que tú me entiendas mejor, lo que para nosotros es el futuro, para Dios es presente. O sea, para Dios el pasado, el presente y el futuro es lo mismo. O sea, lo que nosotros vemos como un futuro, Dios lo ve como un presente. Para Dios no existe el futuro. Para Dios existe un presente eterno. O sea, el presente y el futuro para Dios es lo mismo. Entonces, Dios, por su inteligencia, su sabiduría y su omnisciencia infinita, Dios puede ver el futuro. Lo que para nosotros es futuro, para Dios es presente. Entonces, Dios no depende de nosotros. ¿Sabe por qué no depende de nosotros? Porque Dios sabe de antemano qué es lo que nosotros vamos a hacer, qué decisiones vamos a tomar con la libertad que Él nos dio. Entonces, como Él sabe de antemano qué es lo que nosotros vamos a hacer antes de que lo hagamos, ¿verdad? No porque lo va a preordenar, no porque lo va a predeterminar, sino porque Dios nos conoce a su creación y Dios conoce el futuro. Si Dios no conociera el futuro, no sería Dios. Tiene que conocer el futuro, ¿verdad? Entonces, Dios no depende de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios sabe de antemano qué es lo que nosotros vamos a hacer con la libertad que Él nos dio. Entonces no depende, es un ser completamente independiente. Simplemente Dios está enterado de lo que va a suceder. Ahora, saber las cosas no significa que Dios sepa el futuro, eso no significa que Dios lo sabe porque Dios lo predetermina. Y eso es lo que vamos a hablar en este debate. O sea, Dios predetermina, Dios sabe las cosas porque las predestina o predestina las cosas porque las sabe. Esa es la gran controversia. Eso es lo que usted y yo vamos a debatir acá, la gran interrogante. Fíjese bien la pregunta. Bueno, no para que me la responda, sino para los que están escuchando. ¿Dios predestina las cosas porque las conoce o las conoce porque las predestina? Ya, ahí está la respuesta. Muy bien. Haz tu pregunta, por favor, Max. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted de que Judas Iscariote fue preordenado o predeterminado o predestinado por Dios para irse al infierno? Y si este es el caso, si él fue escogido, predestinado, preordenado, predeterminado por Dios para condenarse, para que traicionara a Jesús, ¿por qué entonces Jesús lo culpa a él? Puesto que Jesús le dijo a Pilatos, el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. Esa es la pregunta. Para que no tengamos diferencia, apaga tu micrófono por si hay retornos, Max, para que pueda escucharte bien. ¿Listo, Fabián? Listo. Listo. Ok, ya. Bueno, esta es una pregunta bastante polémica dentro del mundo sinergista en contra de la postura monarquista. Nosotros creemos de que las profecías en el Antiguo Testamento apuntaban de que tenía que haber un traidor. Estaba profetizado en el Antiguo Testamento de que una persona iba a traicionar a Jesús y le iba a entregar. En el libro de los Salmos se habla de ello. Nosotros no creemos que Dios manipuló la voluntad de Judas para traicionarlo. Judas, libre y voluntariamente, movido por su propio pecado, traiciona a Cristo. Pero ese acto que hace Judas no fue un acto que Dios, en este caso, no tenía conocimiento, fue algo que lo tomó por sorpresa Dios. No, ese acto estaba predicho en la boca de los profetas. Entonces, cuando Cristo dice que uno le iba a entregar, Jesús sabía muy bien en qué tiempo y en qué momento le iba a entregar Judas. Entonces, eso es básicamente, o sea, ahí vemos la soberanía de Dios por un lado y también vemos la responsabilidad del hombre por otro lado. Esa sería toda mi respuesta. Estoy esperando el moderador. Sí, disculpe. Haz tu pregunta. Bueno, si Dios solamente toma conocimiento de lo que pasa y que su conocimiento es eterno, su conocimiento es así, y que Dios no determina absolutamente nada, que eso es por libre albedrío, por la voluntad del hombre, mi pregunta es esta.
Si Dios sabe, por ejemplo, voy a representar esto con la fila A y con la fila B. O sea, los de la fila A son los salvos y los de la fila B son los perdidos. Si Dios sabe que la fila A se salvará y que la fila B se perderá, ¿existe alguna opción que la fila A se vuelva a la fila B o que la fila B se vuelva a la fila A? ¿O está fijo en el tiempo? Esa es mi pregunta. Apaga tu micrófono, Fabián, por favor. Enciende tu micrófono, Max, para que te tomes tu tiempo a partir de ahora. Bueno, esa es una gran pregunta, muy buena pregunta. El libre albedrío del hombre con las decisiones que Dios toma. Mira, Dios sabe de antemano qué es lo que nosotros vamos a hacer con nuestra libertad. El que Dios sepa qué es lo que va a suceder, cuál va a ser el desenlace de nuestra vida, mi querido amigo Fabián, eso no significa que Dios lo esté predeterminando, porque Dios sería un ser injusto si Él tomara la decisión de que uno se va a ir al infierno. Entonces, ¿para qué Dios crea una persona? No tiene sentido que Dios cree una persona para que ésta se vaya al infierno, que no tenga ninguna opción. Entonces, y le voy a dar un ejemplo, un hombre agarra a un niño de 5 años, lo viola, lo descuartiza y tira su cuerpo ahí en un río. La pregunta, Dios, una semana antes de que ese acto abominable sucediera, ¿Dios sabía que eso iba a suceder? La respuesta es un contundente sí, tuvo que haberlo sabido, porque se supone que Dios es todopoderoso, y si Dios es todopoderoso significa que Dios conoce el futuro. De lo contrario, si Dios no conociera que ese acto iba a suceder, Dios no sería Dios, porque estaría diciendo que Dios no tiene la capacidad de ver el futuro. Claro que Dios sabía que eso iba a suceder. Ahora, el hecho de que Dios sabía que ese hombre iba a cometer ese acto abominable, ¿acaso eso significa que Dios lo predeterminó, preordenó a ese hombre para que hiciera eso? ¿Lo programó que si fuera un robot? No. Dios simplemente estaba enterado que eso iba a suceder. Lo que pasa es que no lo evitó. ¿Por qué no lo evitó? Porque Dios le dio al ser humano libre albedrío. Y en base a ese libre albedrío, Dios nos va a juzgar. En base a esa libertad, Dios va a mandar a una persona al cielo o al infierno. Pero al mismo tiempo, Dios sabe cuáles son las decisiones que nosotros vamos a tomar con nuestra libertad sin influir en ella. O sea, Dios respeta inmensamente, infinitamente nuestra libertad. Pero misteriosamente, ¿verdad? Por su infinito poder y omnipotencia, aunque las decisiones que nosotros tomamos en la vida, nosotros somos responsables de ellas, Dios nos conoce tanto, tan perfectamente, que Dios sabe de antemano qué decisiones vamos a tomar nosotros. Le voy a dar un ejemplo. Yo tengo 2 helados. No tengo tengo un helado acá y tengo un vasito con piedras. Hay un niño de 3 años de edad. Y yo le pongo las 2 cosas. Yo sé que el niño va a tomar el helado, no va a tomar las piedras. Ahora, ¿significa que yo obligué al niño a tomar el helado? Yo no lo obligué. Yo sabía que él iba a tomar la decisión de tomar el helado y no se iba a meter las piedras a la boca. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios sabe qué es lo que nosotros vamos a hacer con nuestras decisiones, lo que no significa necesariamente que Él influya en ellas. ¿Verdad? Porque si fuera así, no seríamos seres libres. Esta es la respuesta. Muy bien. Ahora, mi tercera pregunta, sí, mi tercera pregunta para Fabián es la siguiente. Si ustedes dicen que Dios preordena, predetermina, que todas nuestras acciones y movimientos, el acto del hombre está predeterminado por Dios, por un decreto eterno desde el principio de los tiempos, ¿significa que nosotros no somos libres? ¿Somos como computadoras, robots o títeres? Esa es la pregunta. Apaga tu micrófono, encienda tu micrófono, Fabián. Tu micrófono, Max, está encendido. Gracias. Ahora, Fabián. Bueno, nosotros creemos, como lo vuelvo a repetir, que creemos que Dios preordena las cosas de acuerdo a su voluntad soberana. Sin embargo, para responder la primera pregunta, yo había dicho que Dios no es el autor del pecado, que eso es algo que nosotros no creemos. Pero para responder esta pregunta puntual de Max Robert, el que Dios preordene los acontecimientos, por ejemplo, Dios determinó que su Hijo Jesús fuera muerto por manos de inicuos en Hechos 4:28. Sin embargo, ese acto Dios se lo atribuye a las personas. En Hechos 4:27 dice que se juntaron Poncio Pilato con los judíos y los gentiles para dar muerte a Cristo.
pero ese acto que ellos cometieron en el tiempo estaba determinado desde antes por Dios. Eso dice Hechos 4:28. Aquí nos damos cuenta de dos cosas. Por un lado, la soberanía de Dios, y por otro lado, que el hombre es responsable. Fueron ellos que lo mataron a Cristo. Dios no lo empujó, Dios no los programó, Dios no los manipuló, Dios no puso el pecado en su corazón y luego después Dios le echa la culpa porque pecaron. No, eso no es así. O sea, Dios predeterminó que ese acontecimiento tenía que pasar en el tiempo. No fue algo o un suceso a la suerte, a la aventura, como se podría decir en otras palabras. Esa sería toda mi respuesta. Muy bien. Hemos finalizado con las interrogantes. Prepárate, Fabián, para tus 20 minutos de argumentación a partir de este momento. ¿Ya? ¿O no? Sí. ¿Todavía no? ¿Ahora? Sí. Ya. Sí. Ya, ok. La predestinación no es por presciencia, y aquí lo voy a demostrar. Esto quiere decir que Dios no elige basado en la presciencia, lo cual demostraría que Dios elige subjetivamente, es decir, que Dios vio alguna obra o mérito humano en el tiempo y en base a eso que Él vio en el tiempo, Dios reacciona, lo que demostraría que Dios no es el autor del tiempo porque depende de Él para ejecutar su voluntad soberana. Estaría cayendo en la herejía de negar la trascendencia de Dios. ¿Y por qué herejía? Porque caería en el teísmo abierto, de negar que Dios sea el autor y diseñador del tiempo, o que Dios deja al universo a la suerte y a la aventura, cayendo en la herejía del deísmo. Punto número 2. La Biblia sostiene que la predestinación es por la voluntad soberana de Dios. El sentido etimológico del término predestinar proviene del original griego prorizo, que significa, según el léxico griego de Alfred Stuggy, Thayer, diccionario Strong y el diccionario teológico Vine, determinar de antemano, fijar por anticipado, predeterminar. Espero que Mark Robert tome apunte y me pueda refutar esto porque estoy citando la etimología del término y voy a leer el leccionario, estoy dando fuente. 3. La Biblia afirma que Dios nos predestina de acuerdo a su beneplácito. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. No al libre albedrío, al beneplácito de su voluntad. Aquí se afirma claramente que la base descansa en su voluntad, y no porque Dios previó que serían santos, sino para ser santos. La elección fue en la eternidad según se desprende antes de la fundación del mundo. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 11 nos dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí se habla que fuimos elegidos según la presciencia, del griego proginosco, tiene la idea de preordenación. Léxico griego de Alfred Stuggy, diccionario teológico Vine y diccionario teológico Swanson. Preconocimiento, lo cual quiere indicar el afecto amoroso de Dios para con los suyos. Es como nos dice la Biblia: conoce el Señor a los que son suyos, según de Timoteo capítulo 2, versículo 19. Y en otro lugar, del conocer afectivo de Dios refiriéndose a Israel, declara el profeta Amós en el capítulo 3, versículo 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Será que solamente Dios conoció a Israel y no a los otros pueblos? ¿Será que Dios aprende? Y por si fuera poco, el texto nos dice la base de elección que proviene de Dios mismo. Y también nos dice el fin de la elección: para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. No porque Dios previó que obedecieron, sino para obedecer. Bueno, la Biblia afirma que la predestinación descansa en la voluntad soberana de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 y 31 nos dice: más por él, o sea, por Dios, es por quien estamos en Cristo. Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. En Romanos capítulo 8, versículo 30 nos dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, Dios es el que predestina, Dios es el que llama, Dios es el que justifica, Dios es el que glorifica. Es Dios quien predestina. Por tanto, es un error afirmar que Dios va al futuro
a aprender y ver qué decisión tomará la persona para ejecutar su voluntad, ya que destruye el mismo sentido etimológico de la palabra predestinar del vocablo griego proorizo. Hechos, capítulo 13, versículo 48, nos dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La palabra ordenado en el original griego es taxo, en tiempo futuro, que quiere decir establecer, asignar, disponer. Es Dios quien dispone, es Dios quien establece, es Dios quien asigna. Léxico griego de Alfred Stuggi. Asimismo, la preposición con el acusativo eis, el concepto principal es de movimiento, para penetrar o entrar en él. Mi oponente dirá que la doctrina de la predestinación destruye el libre albedrío. Sin embargo, la Biblia sostiene que Dios determinó que le dieran muerte a su Hijo Jesús. En Hechos capítulo 4, versículo 28, que respondía a la pregunta de él, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado, escuche bien, Max Roper, ponga atención, antes determinado que sucediera. La palabra consejo denota el plan de Dios, como nos dice Isaías 46, del día al 11, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré, o sea, Dios ejecuta lo que él planea. La palabra determinado proviene del vocablo griego, ya que lo dije en delante, que quiere decir, según el diccionario griego de Alfred Stuggi, decidir de antemano, apartar desde un principio. Es Dios quien decide, es Dios quien aparta desde un principio. En Daniel 4:35 nos dice, todos los habitantes son considerados como nada, y él hace. La palabra hace es un verbo que implica actividad, implica accionar, según su voluntad en el ejército del cielo y el habitante de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Por otro lado, también se sostiene que los culpables de este horroroso crimen fueron las personas, como nos dice Hechos 4:27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Bueno, de esta forma clara se afirma que Dios determinó la muerte de su Hijo Jesús y por otro lado los hombres son responsables de ejecutar ese crimen. Por otro lado, nosotros creemos en la soberanía de Dios y en la responsabilidad del hombre, algo que suelen atribuirnos nosotros, que nosotros negamos la responsabilidad del hombre. Ese es un muñeco de paja que ahora voy a desmentir por las propias confesiones de fe de la Iglesia reformadas. Y sería una mentira acusarnos de negar la responsabilidad del hombre. En el punto 5, mi oponente dirá que creemos en una predestinación arbitraria. Si fuera arbitraria, Dios tendría que escoger al azar a personas que desean tener en comunión con Él. Pero la Biblia declara no solamente que el hombre aborrece a Dios, según el libro de Romanos capítulo 1, versículo 30, sino además que no desea el hombre y no quiere ir a Dios, que nos dice Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una decisión inútil. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El propio Jesús en San Juan, capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. En San Juan, capítulo 5, versículo 40, Jesús dice, y no queréis venir a mí, para que tengáis vida. Por tanto, no es injusto en que Dios elija de entre la masa caída en pecado a unos a la eterna salvación. Romanos capítulo 9, versículo 21 nos dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Es decir, de esa misma masa de pecadores, Dios hace un vaso para uso honroso y otro uso para otras personas para uso deshonroso. Esto se llama misericordia porque nos dice Romanos 9, 14 al 16, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que corre, del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De la doctrina de la predestinación se desprende el amor de Dios. En San Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús habla con Nicodemo de noche y le dice que el amor de Dios no está restringido a Palestina o alrededores, sino que es más bien o más allá de los límites de Palestina, y que a ellos también Dios ama
y le da el regalo de la vida eterna, solo y exclusivamente a los que creen. El texto es bien enfático y dice a los que creen, no dice a los que rehúsan creer. Como nos dice Juan 3:36, el contexto es el versículo 36 de Juan 3:16. ¿Y qué nos dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es decir, el que cree tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, ¿qué pasó ahí? Es claramente que el que cree solamente tiene vida eterna, no el que rehúsa creer. Y es a estos que creen, a los que Dios ama, como nos dice Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, el que guarda su palabra, Dios ama, y el Padre. Y la persona que no lo ama, la persona que no guarda la palabra, ¿Dios podrá amarle? Esa es la pregunta que se le dejó a él. Está claro que el contexto habla de aquellos que creen solamente tienen las bendiciones de Dios. Y esto no depende del hombre o el libre albedrío, sino de Dios. En Juan 3:6 nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es necesario la intervención divina, como nos dice Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Por tanto, la doctrina de predestinación no está restringida a Palestina o a los judíos solamente. Es como nos dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Se desprende claramente que el deseo de Dios desde la eternidad es salvar cualitativamente, ya que en el versículo 1 nos dice, exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en inminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es claro que el apóstol le dice a Timoteo en qué dirección debe de orar, por los reyes y por los que están en inminencia, es decir, que debe incluir en su oración a aquellos que no son parte de la iglesia, porque esto es agradable delante de Dios. Versículo 3, no es lógico que Pablo le diga a Timoteo que debe de orar por cada integrante de la raza humana que nació, nace y nacerá, de una manera absoluta, sino en el sentido cualitativo, ya que Pablo se refiere solamente a la tierra habitada. Él no le estaba diciendo a Timoteo que debía de orar por los reyes de acá de América, incluyendo a los mapuches, a los incas, a los persas, a los mayas, culturas que ni siquiera habían sido descubiertos. En aquel tiempo el que descubrió América fue Cristóbal Colón, todavía ni siquiera, o sea, ¿cómo Timoteo va a tener noción de identificar, voy a tener que orar por esta persona en específico? No es así, está hablando en un sentido cualitativo, no en un sentido absoluto. Él no le estaba... si fuera así, entonces pobre Timoteo, en la perspectiva del catolicismo romano, o sea, imagínate de orar por cada persona, o sea, Timoteo ni siquiera terminaría de orar, o sea, tendría que orar por cada persona del planeta, o sea, imagínate, si lo tomara en un sentido absoluto de la palabra. Mi oponente dirá que Dios ama a toda persona del planeta Tierra, a los que creen y a los que rehúsan creer, y que la predestinación, según la perspectiva reformada, no está en armonía con el amor de Dios. Y se servirá de pasajes que hablen del amor de Dios al mundo, como Juan 3:16, sacándolo de su contexto, ya que en el contexto se desprende claramente que Dios ama y bendice con la vida eterna a los que creen, no a los que rehúsan creer, ya que ellos están bajo la ira de Dios, como nos dice San Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Siguiendo con la lógica de que todo el mundo, ya que mira, los amigos más pueden decir, no, es que todo el mundo es todo el mundo, no se refiere a unos pocos, pero siguiendo la lógica de él, podría citarles en Lucas capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. O sea, si lo interpretara absolutamente, estaríamos diciendo de que que Augusto César promulgó un edicto para censar a los aztecas, a los chinos, a los mapuches, a los incas, antes de la conquista de América, lo cual sería ilógico y sería algo irracional. Por tanto, en un sentido de cualitativo. De hecho, la palabra mundo en el original griego denota solamente la tierra habitada, significado decorosamente, etc. La misma idea está expresada en Juan 12:19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis, hablando de Jesús, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va atrás de él. ¿Acaso detrás de Jesús se iban los mayas? ¿Iban los persas detrás de Jesús? ¿Iban los chinos? ¿Los aztecas? ¿Los incas detrás de Jesús? Claro que no. Está hablando en un sentido cualitativo. Tal afirmación sería digna de risa, o sea, no tiene lógica seguir ese tipo de planteamiento del mundo en un sentido absoluto.
Por tanto, es absurdo, valga la redundancia, decir que el mundo debe ser entendido en el sentido absoluto, porque en el original griego, y por estos dos ejemplos que expongo, lo irracional de pensar de esa forma, al interpretar como nombre del siglo XXI la Biblia, y no desde el punto de los autores originales. También puede usar el pasaje de 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Siguiendo la lógica de mi oponente, puede entender que aquí mundo entero se entiende en el sentido absoluto, es decir, que tanto creyentes y los que rehusan creer pertenecen a ese estado de estar bajo el dominio del diablo, lo cual, por cierto, es completamente absurdo y digno de risa. ¿De verdad crees que aún los hijos de Dios están bajo el poder del maligno? Claro que no. Mi oponente dirá que todos los hombres deben tomarse en el sentido absoluto. O sea, cuando la Biblia dice todos los hombres, se refiere a todos los hombres absolutamente. En ese sentido, no estoy de acuerdo con mi oponente, ya que interpretar todos los hombres en un sentido absoluto hará incurrir en falacias lógicas. Por ejemplo, él dirá que cada vez que se hace uso de todos los hombres, se refiere a creyentes e incrédulos, y siguiendo su lógica, podría interpretar 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí, el apóstol Pedro dice que el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de su segundo venimiento, que algunos burladores se mofaban, versículos 3 y 4, y dice que el Señor es paciente. ¿Para con lo incrédulo? No, la respuesta es no, sino para con nosotros, es decir, para los creyentes, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero según la lógica de mi oponente, el Señor también prometió regresar por segunda vez a buscar a los que rehusan creer, ya que para él, tanto creyentes como los que rehusan creer, están en el mismo estado delante de Dios, cuando la Biblia afirma que el estado de los pecadores antes de su conversión es la ira de Dios, como nos dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, amigo Mar Robert, tome nota aquí, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y luego lo reitera en Efesios capítulo 2, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero según la lógica de mi oponente, hasta los que rehusan creer tienen las promesas del pacto, porque no existen hijos de ira, porque Dios ama a todo el mundo en el sentido absoluto o cuantitativo. Pero tal razonamiento sería muy ridículo, por no decir otra cosa. En 1 Corintios capítulo 7, versículos 7 al 8, Pablo les dice a la congregación cristiana, quisiera más bien que todos los hombres, mire, fíjese, todos los hombres, fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Se ha de pensar que cuando Pablo dice todos los hombres, se refiere también a los que rehusan creer y que no pertenecen a la comunidad de Dios. La respuesta es ilógica porque Pablo le está hablando a los creyentes de la congregación, no a incrédulos que están fuera de la congregación. Luego se servirá que negamos el libre albedrío, eso es típico, y que somos unos robots, unos autómatas sin libertad. Pero esta calumnia es totalmente falsa, ya que nuestra confesión de fe de Westminster en el capítulo 3 nos dice, Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios no es el autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad ni la contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. Y también puede argumentar, y también puede argumentar y decir que creemos que Dios obliga al hombre a hacer algo que el hombre no quiere hacer, controlándolo como una máquina programable, a lo que nuestra confesión de fe de Westminster dice en el capítulo 9 del libre albedrío. Dios ha dotado a la voluntad del hombre con aquella libertad natural, que no es forzada ni determinada hacia el bien o hacia el mal, por ninguna necesidad absoluta de la naturaleza. Por tanto, sería una calumnia maliciosa atribuir algo a nuestra creencia, de lo cual no creemos. También mi oponente se puede servir que la doctrina de la predestinación por soberanía absoluta es fatalista, cuando la verdad, el fatalismo es una corriente pagana que sostiene que todo lo gobierna la naturaleza por medio del azar y en probabilidad necesaria. No cree en la libertad del hombre, asegura que el hombre es un reo de la ley ininterrumpida de la naturaleza, no cree que exista un Dios que gobierne providencialmente y para su gloria. En lugar de ello, despoja a Dios y niega la libertad del hombre, algo contrario a lo que sostenemos nosotros, nuestros símbolos de fe
y de acuerdo a la revelación bíblica que el hombre es libre de acuerdo a su propia naturaleza. Además, yo también puedo usar el mismo argumento en contra de la posición de mi oponente y decirle que él cree que Dios ya sabe todo de antemano y lo que va a suceder, porque Dios sabe absolutamente todo. Por lo tanto, todo ya está determinado. No hay cambio futuro posible. La fila, por ejemplo, la fila son los salvos y la fila B son los perdidos. La fila A no podrá ser la fila B, por tanto, la elección por presencia contradice al libre albedrío. También se puede servir que creemos que Dios predestina activamente a personas al infierno, pero nuestros símbolos de fe afirman que Dios pasa por alto a los que han de perderse. Perdón, no es que Dios plantee el pecado en el corazón del hombre y los obligue a pecar y luego echarle la culpa de por qué pecaron. Eso lo había dicho yo anteriormente. La Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 3, párrafo 7, respecto a los demás hombres nos dice: Dios ha permitido, según el consejo inescrutable de su propia voluntad, por el cual otorga su gracia y misericordia o deja de hacerlo según quiere, para la gloria de su poder soberano sobre todas las criaturas, pasarles por alto. Fabián, un segundito. Fabián, un segundito. Parece que se fue la transmisión el moderador. No sé, estoy viendo, hace unos segundos estoy viendo que no está. Luis, ¿estás ahí? Luis. Sí, se perdió la transmisión. Ya, aquí estoy. De cualquier manera. Hace un minuto estoy haciendo bueno, creo que está entrando ahí. Ya el tiempo se acabó, ya se acabó para Fabián. Ok. ¿Se te había ido la transmisión, afuera, Luis? no sé qué había pasado, pero estaba haciendo señas aquí porque como no tengo los controles, pero ya está. No se veía, no veíamos nada. Perdón, no me he dado cuenta. Está bien, está bien. Max. ¿Estás listo para tu tiempo, Max? Muy bien, a partir de Sí, completamente ahora. listo. Segundito. Ok, ahora sí, ya. Bueno, el Catecismo de la Santa Iglesia Católica en el numeral 600 dice lo siguiente: para Dios todos los momentos del tiempo están presentes en su actualidad. Por tanto, establece su designio eterno de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. O sea, Dios sabe el futuro. Si Dios no supiera el futuro, no sería Dios. Porque si hubiera algo que Dios no pudiera hacer, entonces no sería Dios. Si Dios es todopoderoso, Dios puede ver el futuro. Puede saber qué es lo que nosotros vamos a hacer, cuáles son las decisiones que vamos a tomar con nuestra libertad, porque Dios nos conoce, tiene que saber el futuro. Ahora bien, esto es lo que nos dice el Catecismo de la Santa Iglesia Católica. Está respaldado por Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Dice lo siguiente, dice San Pablo: por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que lo aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues a los que antes conoció, pongan mucha atención, los que antes conoció, los que previamente conoció, los conoció de antemano, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo como que fuera Él, el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los justificó. A los que justificó, a estos también los eligió. Fíjense, algo muy interesante. Primeramente, Dios conoce, dice que Dios nos conoció. O sea, antes de que cuando Dios creó el mundo, Dios sabía que Fabián iba a existir. ¿Ve? A los que antes conoció, sabía que Max Ruper iba a existir. En base a ese conocimiento, ese preconocimiento que tiene Dios de todas las cosas, en base a eso, Dios predestina a las personas. O sea, predestina a las personas, incluyendo en esa predestinación el libre albedrío de cada persona, porque Él respeta la libertad de cada persona. Por eso San Pablo dice: a los que antes conoció, los predestinó. Por eso es la gran pregunta: ¿Dios conoce porque predestina o predestina porque conoce? No, Dios predestina porque conoce. Porque en este orden lo dice San Pablo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dios escogió en Cristo desde antes. Escuche muy bien, escuche mi oponente, Fabián, y todos los que nos están viendo. Dios escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Aquí vemos en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que Dios nos destinó. Lo que pasa es que para los presbiterianos y calvinistas, cuando ellos dicen Dios nos predestinó para esto, ellos lo están entendiendo como predeterminación
que Dios tomó la decisión de una forma arbitraria de escoger a una persona para que esa persona haga cosas buenas, como si nosotros fuéramos robots. O sea, Dios no obliga a nadie a hacer el bien ni a hacer el mal. Dios nos da su gracia, ¿verdad? Y nos da su gracia y en base a esa gracia, con la ayuda de la gracia, nosotros nos acercamos a Dios. Pero los seres humanos tenemos la potestad digamos, la libertad de rechazar esa gracia. Ahora bien, ¿qué nos dice Tesalonicenses? Capítulo 1, versículo... Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 9 al 10. Porque Dios no nos destinó a recibir el castigo, sino a alcanzar la salvación. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios creó a Fabián? ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios creó a Max Rupert? ¿Cuál fue la intención, la idea, el deseo de Dios? Dios creó a todos los seres humanos para que sean felices, para alcanzar la salvación. San Pablo lo está diciendo acá. Sino alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo murió por todos. No dice que murió por algunos, no dice que murió por los calvinistas, no dice que murió por los presbiterianos, dice por todos. ¿A qué se refiere San Pablo cuando dice todos? Bueno, todos los seres humanos existentes. Obviamente, ¿sabía San Pablo que existía gente en América, en China? Obviamente él no lo sabía. Todo se refiere a todos los seres humanos que existan, independientemente que él supiera o no supiera que existe gente viviendo en China, porque en esa época ya existía el imperio chino, ya existía el imperio azteca, el imperio maya, hace 2000 años existían esos imperios. San Pablo no sabía. Entonces San Pablo está hablando por todos los seres humanos que existen en la tierra, los cuales Dios sí sabe que existen, para que ya sea que sigamos despiertos o que nos durmamos con el sueño de la muerte, vivamos juntamente con Él. Ahora bien, el sínodo de Dort, ¿verdad? Que es, podemos decirlo, es donde los calvinistas o la iglesia reformada define su doctrina. El sínodo de Dort fue proclamado en el año 1618 en sus cánones, ¿verdad? Y en el canon número 2, donde habla de la elección incondicional, dice el concilio o el sínodo de Dort: Dios para la manifestación de su gloria, Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados para vida eterna y otros son preordenados para muerte eterna. ¿Se dan cuenta? Aquí lo está diciendo el sínodo de Dort, que Dios preordenó o predestinó o preestableció o tomó la decisión de que algunos de los ángeles y los hombres que él creó, los creó para que se vayan al infierno. No lo digo yo, aquí lo dice el sínodo de Dort. O sea, que los calvinistas están presentando a Dios como un ser malo, injusto, que no tiene misericordia. ¿Para qué crear un ser para destruirlo? Porque la persona que va al infierno está destruida, aunque va a seguir existiendo, es como no existir. O sea, Dios es un ser malvado, que Dios va a crear un grupo de ángeles y un grupo de hombres para mandarlos al infierno. En otras palabras, para destruirlos. Entonces no tiene sentido que Dios crea algo para destruirlo. Aquí lo dice en el sínodo de Dort. Ahora bien, vamos a ver qué más tenemos acá. Ahora bien, la declaración de Westminster, ¿verdad? Que fue redactada, vendría siendo el credo calvinista, el credo presbiteriano. Fue redactada en el año 1646 en Holanda. En el capítulo 3, ¿verdad? En el párrafo 3, sobre el decreto eterno de Dios, dice lo siguiente: por el decreto de Dios para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres, oigan, algunos hombres y algunos ángeles son predestinados a vida eterna y otros preordenados a muerte eterna, o sea, al infierno. En otras palabras, aquí está diciendo con toda claridad que Dios crea a algunos ángeles para irse al infierno. ¿Qué lo dice? Los preordena para condenación, para muerte eterna, para que se vayan al infierno. Después, más adelante, les voy a comprobar cómo la misma doctrina calvinista se contradice, ¿verdad? Porque les tengo esa sorpresa más adelante. Quédense en esta transmisión porque les voy a demostrar, ¿verdad?, cómo la doctrina calvinista, por un lado, dice una cosa y por otro lado se contradice. Se van a sorprender con lo que la sorpresa que yo les tengo a todos los calvinistas y a todos los que están viendo esta transmisión. Ahora bien, haciendo un análisis morfológico de la palabra presencia, o sea, la palabra presencia se deriva del griego prognosco o progénesis, o prognosis, perdón. Pro significa antes y gnosis significa conocimiento, o sea, conocimiento previo, anterior. Lo que significa que Dios tenía un conocimiento o tiene un conocimiento previo de lo que va a suceder, de lo contrario no sería Dios. La palabra predestinación, ¿verdad? Viene de la palabra griega priorizo, o sea, destinar con anticipación de antemano, tomar una decisión de antemano. Ahora bien, Dios predestinó muchas cosas. Por ejemplo, Dios le dijo a
Jeremías, desde el seno de tu madre te predestiné, te escogí para que fueras profeta de las naciones. Dios predestinó o tomó la decisión de antemano que su hijo iba a morir en la cruz. Pero Dios, esa fue una, digamos, una predestinación. Dios predeterminó que eso iba a ser así, pero Dios no predeterminó que las personas que lo iban a crucificar se iban a ir al infierno. Eso no lo predeterminó Dios. Esas personas crucificaron a Jesús, ¿verdad? Por ignorancia. ¿Qué dice Jesús cuando estaba en la cruz? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Si las personas que crucificaron a Jesús en la cruz, Dios los hubiera preordenado o predestinado para que crucificaran a Jesús en la cruz, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Jesús va a decir perdónalo? O sea, si Jesús dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, significa que Dios no los predestinó a ellos para que ellos traicionaran a Jesús. Quiere decir que esas personas que crucificaron a Jesús, inclusive Poncio Pilatos, Herodes, los soldados, inclusive los mismos judíos que la acusaron falsamente, tenían la oportunidad de retractarse, tenían la oportunidad de salvarse, pero ellos tomaron la decisión de traicionar a Jesús. Ahora bien, en el Concilio de Orange, el Magisterio de la Santa Iglesia Católica dice lo siguiente: también creemos, según la fe católica, que después de recibida por el bautismo la gracia, todos los bautizados pueden y deben, con el auxilio y cooperación de Cristo, con tal de que quieran firmemente trabajar, cumplir lo que pertenece a la salud del alma, que algunos empero hayan sido predestinados por el poder divino para el mal, no solo no lo creemos, sino que si hubiere quienes tamaño mal se atrevan a creer, con la detestación pronunciamos anatema contra ellos. También profesamos y creemos saludablemente que en toda obra buena no empezamos nosotros y luego somos ayudados por la misericordia de Dios, sino que Él nos inspira primero. En otras palabras, aquí la iglesia en el Concilio de Orange, ¿verdad? En el Concilio de Orange en el año 529 no solamente condena el semipelagianismo, porque muchos calvinistas nos acusan a los católicos de que somos semipelagianos. Es una falacia, eso es mentira. Concilio de Orange, año 529, porque los semipelagianos creían que el hombre, al igual que los pelagianos, creían que el hombre no necesitaba la gracia de Dios para ser salvo. Y creían también, al igual que los pelagianos, ¿verdad? O mejor dicho, que los calvinistas, ¿verdad? Que en un destino fatal del hombre, en una fatalidad. O sea, que Dios había predeterminado, como lo acabo de mostrar en el sínodo de Dort y en los cánones de Dort y en Westminster, en el catecismo de Westminster, o mejor dicho, en la declaración de Westminster. Ellos creían de que Dios había preordenado a algunas personas para el infierno. Entonces, en el magisterio de la iglesia, en Orange, la iglesia proclama y condena, ¿verdad? Condena esta creencia calvinista, podemos decirlo anticipadamente, la condena, es decir, que no creemos que Dios haya preordenado a algunas personas para la condenación eterna. Y también condena el semipelagianismo, diciendo que es Dios quien nos llama primero, ¿verdad? Y nosotros respondemos a su gracia, no es que nosotros buscamos a Dios. El mismo Jesucristo lo dijo: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. Ahora bien, San Agustín, lo cual es muchos calvinistas lo acusan. Muchos calvinistas dicen que San Agustín no lo acusan. Dicen que San Agustín creía en la doctrina calvinista, que San Agustín creía en la doble predestinación, que Dios predestinaba a algunos para ir al cielo y otros para ir al infierno. Eso es mentira, eso es falso. Hay muchos escritos falsos que se le atribuyen a San Agustín, como la carta 225. Por si mi oponente quiere sacar esa carta 225, no es de San Agustín, es de un discípulo de San Agustín, ¿verdad? Hay muchas cartas falsas que se le atribuyen a San Agustín. A San Agustín jamás apoyó la doctrina calvinista, porque muchos dicen, ¿por qué condenan a Juan Calvino los católicos si en cuál camino se basó en San Agustín? Falso. Dice San Agustín, en su documento La predestinación de los santos, capítulo 3, párrafo 7, dice lo siguiente: no eligió Dios por tanto las obras que él mismo había de realizar en cada uno según su presciencia, sino la fe, de modo que conociendo, oigan, paren oído, de modo que conociendo por su presciencia al que había de creer, a este escogió. ¿Se dan cuenta? San Agustín está apoyando lo que dice la Iglesia Católica. O sea, que Dios nos conoce y en base a ese conocimiento nos escoge. Nos escogió al cual donaría su Santo Espíritu para que por medio de las buenas obras consiguiese la vida eterna. Eso lo dice San Agustín. Aquí San Agustín está condenando el pelagianismo, el semipelagianismo, y está condenando el calvinismo. Porque aquí lo dice, y para que no digan que yo estoy inventando, la predestinación de los santos, capítulo 3, párrafo 7. Ahí está, aquí está. Es más, se lo voy a leer otra vez.
Dice, no eligió Dios, por tanto, las obras que él mismo había de realizar en cada uno según su presciencia, sino la fe, de modo que conociendo por su presciencia, al que había de creer, a este escogió, al cual donaría su Espíritu Santo. O sea, San Agustín está diciendo lo mismo que nos dijo San Pablo en su carta a los romanos. Exactamente lo mismo que dijo la iglesia. Moderador, creo que se salió Fabián Gutiérrez de la transmisión. Paré mi cronómetro. Ok. Ahorita lo detenemos. Ya está aquí. Continúa. Sí, un segundito. Bueno, te voy a continuar. Entonces, continúo. Bueno, entonces San Agustín apoya la doctrina de la Iglesia Católica, no apoya a los calvinistas, porque los calvinistas dicen San Agustín creía en la doble predestinación. Falso. Y las cartas que dicen, donde San Agustín dice eso, son cartas falsas, se le atribuyen a él. Y por ejemplo, la carta 225, que es muy famosa, que los calvinistas dicen, mire, ahí está, San Agustín creía en la doble predestinación. Pero si ustedes leen esa carta de 9 párrafos, se dan cuenta que no fue escrita por San Agustín, fue escrita por un discípulo de San Agustín, el cual ese discípulo sí creía en la doble predestinación y le hace una consulta a San Agustín sobre qué es lo que piensa sobre ese tema. Pero esa carta no fue escrita para San Agustín. Si no me creen, lean la carta 225, leanla desde el principio y se dan cuenta que la persona que la escribe se dirige a San Agustín, le dice, padre, no sé qué, le quiero escribirte para decirte unas cosas. No es de San Agustín. Y acabo de leer un texto donde San Agustín acepta que Dios escoge, o sea, Dios predestina en base al preconocimiento que tiene de las cosas. No como dijo mi oponente, pero bueno, en todo caso, ¿qué nos dicen las Sagradas Escrituras al respecto? Las Sagradas Escrituras condenan la doctrina calvinista. ¿Por qué? Nos dice Marcos capítulo 16, versículo del 15 al 16. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea se condenará. El que no crea se condenará. Las palabras de Jesús condenan completamente la doctrina calvinista. ¿Por qué? Muy sencillo. Si Dios, por un decreto eterno, tomó la decisión de quiénes se van a ir al cielo y quiénes se van a ir al infierno, según los cánones de Dort y según según la declaración de Westminster, o sea, si todas las personas ya tienen un destino fijado, entonces ¿para qué yo voy a ir a evangelizar el mundo? Porque yo puedo decir, bueno, ¿para qué yo voy a ir a evangelizar a Fabián? Porque si Dios tomó la decisión de que Fabián vaya al cielo, Fabián no necesita que yo le evangelice porque él va a ir al cielo, tiene el cielo ganado, él fue escogido por Dios para que vaya a la vida eterna, tiene el cielo asegurado. No hay posibilidad de que Fabián pierda la vida eterna. Entonces es necesario que yo le evangelice porque ya tiene la vida eterna asegurada. ¿Para qué? Y después voy a decir, pero si Dios escogió a Fabián para que él se vaya al infierno, si él fue uno de los que Dios escogió según los cánones de Dort para que él se condene, entonces de nada va a servir que yo le evangelice, porque él se va a ir al infierno. O sea, mi acto de evangelización a Fabián no va a cambiar el destino eterno que Dios determinó, porque si Dios determinó desde el principio de los tiempos que Fabián se va a ir al cielo, no vale la pena que yo lo evangelice, porque él se va a ir al cielo de cualquier manera, aunque no lo evangelice. Y si Dios tomó la decisión desde el principio de los tiempos que Fabián se va a ir al infierno, ya lo decidió por un decreto eterno, entonces es inútil evangelizar a alguien. Mi evangelización no va a cambiar el destino eterno de las personas, sea que se hayan salvado o se hayan condenado. Entonces, la doctrina calvinista no tiene sentido, es antibíblica, porque aquí Jesús dice, vayan a todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. Porque si yo fuera uno de los apóstoles, yo le hubiera dicho a Jesucristo, pero Señor, ¿para qué tú me mandas a evangelizar a todas las personas si en primer lugar ya tú tomaste la decisión quién se va a ir al cielo, quién se va a ir al infierno por un decreto eterno y irrevocable? No tiene sentido. Entonces, este pasaje bíblico condena la doctrina calvinista y la doctrina calvinista contradice las escrituras. Así que mi oponente va a tener el difícil trabajo de responder a lo que yo estoy diciendo acá. Si Dios tomó la decisión, quién se va a ir al cielo, quién se va a ir al infierno, entonces no tiene sentido ir a evangelizar a nadie, porque eso no va a cambiar el destino eterno, el supuesto destino eterno que Dios fijó en cada persona en el principio de los tiempos. Sería completamente algo absurdo. Juan capítulo 3, versículo del 16 al 17, dice así: pues Dios amó tanto al mundo
que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envía a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. ¿Qué es el mundo? Bueno, San Pablo no sabía que vivía gente en China, no sabía que vivía gente en América, ¿verdad? Pero cuando San Pablo dice el mundo, está hablando de todos los seres humanos que existan en la tierra sin saber. Por ejemplo, hay una isla remota, qué sé yo, en Asia. Yo no sé si vive gente ahí o no vive gente ahí, pero si yo digo que Dios murió por todas las personas, pues estoy diciendo que Dios murió por todas las personas. O sea, inclusive aquellas personas que pudieran vivir en esa isla que yo desconozco. Dios amó tanto al mundo. No dice que Dios amó a los calvinistas, no dice que Dios amó a los elegidos, no, dice amó al mundo. O sea, ¿qué entiende Fabián por el mundo? El mundo son todas las personas, no es la mitad, no. Dice, Dios amó tanto al mundo que dio su Hijo al mundo para que todo aquel que cree en Él, o sea, todos tenemos la opción de ir al cielo. Pero si nos basamos en lo que dicen los calvinistas, no todos tienen la opción de ir al cielo, porque como Dios creó, supuestamente Dios creó a algunas personas para maldición eterna, como dicen los cánones de Dort, entonces esas personas se van a ir al infierno irremediablemente. Pero la palabra de Dios no me dice eso. La palabra de Dios dice que Cristo, Dios amó a todos y que envió a su Hijo al mundo para morir por todos. No dice que vino a morir por los calvinistas, no dice que vino a morir por los presbiterianos, no dice que vino a morir por los elegidos, dice todos, y todos es todo. Ahora bien, Juan capítulo 5, versículos 27 a 29, dice lo siguiente: y le ha dado autoridad para juzgar por cuanto que es el Hijo del Hombre. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, y los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Quiere decir que los que hicieron el mal, las personas que se van a ir al infierno, no se van a ir al infierno porque fueron preordenadas, como dice los cánones de Dort, como lo dice el credo de Westminster, como dicen los calvinistas. No, se van a ir al infierno por su propia culpa. Entonces los calvinistas contradicen a la palabra de Dios, porque los calvinistas dicen que Dios preordenó a algunos hombres a la condenación eterna. Si Dios hubiera preordenado a algunos hombres a la condenación eterna, esos condenados no tendrían la culpa de su condenación, porque al fin y al cabo Dios tomó esa decisión. Pero aquí dice: los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. O sea que esos que hicieron el mal, que van a resucitar para ser condenados, tenían la opción de no hacer el mal, pero hicieron el mal porque les dio la gana. Último texto, Juan capítulo 6, versículo 40. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan vida, y yo lo resucitaré en el último día. La salvación eterna está abierta para todos. Para todos. El Señor manda a evangelizar. Vuelvo y repito, no tendría sentido que yo vaya a evangelizar a una persona si ya Dios tomó la decisión si esa persona se va a ir al cielo o se va a ir al infierno. Eso no tiene sentido. Así que la doctrina calvinista es una completa contradicción de las Sagradas Escrituras. Es una doctrina completamente antibíblica y anticristiana, con todo el respeto de mis amigos calvinistas, que lo respeto mucho, pero de una forma respetuosa lo digo, es completamente antibíblica y no tiene ningún sentido. Con esto termino. Adelante, moderador. Gracias, Max, justo a tiempo. Estamos en presencia del debate acerca del tema predestinación por presciencia versus por decreto. ¿Está listo, Fabián, para sus 15 minutos? Sí, ¿me escucha? ¿Me escuchan? Sí. ¿O no? Muy bien, okay. Muy bien. A partir de este momento, ahora. Bueno, el amigo Marrope hizo varias falacias. Entre ellas dijo que nosotros creemos que Dios crea a personas para irse al infierno y se basó en las cánones de Dort. Claro, los cánones de Dort enseñan la preordenación. No significa que Dios los crea para ir al infierno. Una cosa es preordenación y otra cosa es crear. Crear significa traer algo a existencia. Eso es crear. Algo que no existe, traer a existencia y luego condenarlo. O sea, Dios en este caso, según Marrope, según él, nosotros creemos de que Dios crea personas activamente. O sea, Dios le coloca el pecado, Dios después le echa la culpa porque pecaron y de ahí los condena. No, esa es una falacia que nosotros no creemos. Dios pasa por alto. Eso dicen las confesiones de fe reformada, amigo. Los cánones de Dort dicen que Dios pasa por alto. La preordenación es pasiva, no activa. Dios no necesita colocar el pecado en la persona para después luego condenarlo. Es pasarle por alto simplemente. Dios permite que esas personas se condenen la causa no está en Dios, sino por su propio pecado. Bueno, si Dios elige incondicionalmente al cielo, entonces la culpa es de Dios, dice el amigo Marrope, basándose en el texto de Marco, donde dice que mandó a predicar a todo el mundo, a toda persona del mundo. Entonces, ¿cuál es el sentido si Dios elige
o predestina al infierno. No habría ningún sentido, dice Mark Roper. Claro, la predicación del Evangelio, según Mateo 28:19, es para toda criatura, es decir, es cualitativamente, no objetivamente. O sea, cuando Jesús les dice a los discípulos, id por el mundo, ¿tú me quieres decir que también los discípulos vinieron aquí a América? ¿Vinieron aquí el apóstol Pedro a predicar aquí en América a los mapuches, a los incas? Claro que no. Tú estás interpretando la palabra mundo en un sentido absoluto, y eso no es posible, es ilógico, no tiene base lógica. Es como, por ejemplo, el ejemplo que yo te puse acá el texto dice en Juan 12:19, cuando dice, mira, veis que el mundo se va atrás de él. Los fariseos dijeron, mira, el mundo se va atrás de él, acerca de Jesús. Tú me estás diciendo que si Dios, todo el mundo se fue atrás de Jesús, ¿tú crees que atrás de Jesús, en ese contexto histórico, en ese mundo geográfico, en esa tierra habitada, iban los mayas detrás de Cristo, iban los incas detrás de Cristo, iban los chinos detrás de Jesús? Es algo ilógico, porque Jesús estuvo en Palestina, no estuvo aquí en América. Entonces no puede interpretar todo el mundo en un sentido absoluto. Eso es ilógico, eso viola la regla hermenéutica, amigo Max Roper. Lo otro, lo que tú dijiste es que crees que supuestamente nosotros creemos una predestinación activa, y eso nosotros no lo creemos. Antes yo te demostré en mi exposición de que Dios no es el autor del pecado, de que Dios en este caso preordena, pero basado pasivamente, no activamente. Eso es lo que yo te lo demostré en mi exposición, pero tú parece que no escuchaste lo que yo acabé de decir. Bueno, lo otro no significa tampoco, según Mark Roberts dice, entonces como Dios los predestinó a los salvos, entonces ellos tienen la salvación asegurada, porque ya son predestinados y todo el cuento, bla, bla, bla. Entonces, pero ¿qué nos dice la Escritura? Dice, en 1 Corintios 1:28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. O sea, ¿qué escogió Dios? ¿Lo más bueno? No, lo más despreciado, lo más vil escogió Dios. Entonces, el amigo Mark Roper confunde el orden lógico de los decretos con el orden cronológico. El orden lógico quiere decir lo que Dios planeó en el tiempo, y el orden cronológico quiere decir el orden dentro del tiempo. Y eso el amigo Mark Roper no lo sabe, y no lo sabe porque él no conoce nuestra teología. Él cree, porque lee los cánones, entonces si dice preordenación es porque Dios predestina activamente. No, amigo Mark Roper, tú no puedes refutar de esa forma. Tú tienes que informarte de lo que efectivamente nosotros creemos. Si tú lees la segunda confesión helvética dice que Dios no es autor del pecado, que Dios no predestina activamente el infierno. Eso también lo dijo Juan Calvino, que el pecado, la culpa del pecado es del hombre, no es de Dios. Dios no los predestina al pecado, Dios no los predestina al mal. Si Dios los predestinara al mal, entonces la culpa es de Dios, pero eso no lo creemos nosotros. El amigo Mark Roper dice, entonces Dios tiene que amar a todo el mundo, o sea, Dios ama a todo el mundo, y por eso la predestinación, de acuerdo al calvinismo, es falsa. Y también dijo que es fatalismo, pero yo le expliqué que el fatalismo niega la responsabilidad del hombre. Nosotros no negamos la responsabilidad del hombre. Te dije la confesión de fe de Westminster, capítulo 9, te lo mencioné, pero por lo visto has oído sordo de lo que yo te dije. Lo otro, esta falacia supone que Dios está en deuda con el hombre, por lo que Dios sería obligado a salvar a toda la raza humana. ¿Qué ley transgrede Dios, amigo Mark Roper? El decidir salvar a uno y a otros no. ¿Rompe alguna ley Dios? ¿Dios tiene que pedir permiso al hombre? ¿Dios depende del hombre? Claro que no. Dios es Dios. La respuesta es ninguna ley transgrede Dios. Dios no está obligado a salvar al hombre, amigo Mark Roper. La Biblia dice que todos pecaron y están excluidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Dice, aunque Dios mandara a toda la raza humana al infierno, no transgrediría ninguna ley Dios. Sin embargo, Dios tuvo misericordia en mostrar su amor y elección, en escoger de entre la masa caída a uno a salvación eterna. Romanos capítulo 9, versículo 23. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia, las cuales Él preparó de antemano. Él las preparó de antemano. O sea, Dios prepara las cosas, no es el hombre. Además, siguiendo con la lógica de mi oponente, el anticristo, el hombre de pecado, que está determinado a aparecer en el escenario de la tierra,
en el día del juicio se presentará y dirá, no tuve otra opción. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 8 al 10 nos dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con él el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, aunque se narra que el anticristo se manifestará y se predice su engaño y poder. Se acusará al anticristo y dirá ante Dios, tú no tuve otra opción, o sea, tú dijiste que iba a salir el anticristo, pero yo no tuve ninguna opción. O sea, claro que no, es algo absurdo. Esto no anula la responsabilidad, aunque para mi oponente, este será motivo de una justificación del anticristo. La Biblia, por otro lado, narra que Jesús fue determinado desde antes por Dios el tener que morir por mano de inicuos. Eso se lo dije. Hechos 4:28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo, plan. La palabra consejo significa plan, amigo Marroper. Habían antes determinado que sucediera. Sin embargo, los que le dieron muerte a Jesús, o sea, los que llevaron a cabo la acción, la ejecución de lo que Dios había determinado desde antes, fueron los hombres. Hechos capítulo 4, versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, para hacer cuanto tu mano, dice, con los gentiles y el pueblo de Israel. Estas personas dirán en el día del juicio, ¿no tuvimos otra opción? ¿Por qué tú, Señor, determinaste este acontecimiento? Claro que no, es algo lógico. Entonces, este versículo no anula la responsabilidad de la persona. El que Dios haya determinado desde antes que su hijo debía morir, no anula la responsabilidad humana, amigo Marrope, porque aunque Dios de todo ese acontecimiento, ellos movidos por su propia corrupción, le dieron muerte a Jesús. Dios no los obligó, Dios no los manipuló. Te lo he dicho varias veces, Dios no manipula al hombre, pero tú no me quieres escuchar. Tú tratas de poner palabras en las confesiones de fe de aquellos que nosotros no creemos y no acusas injustamente porque nosotros no creemos que Dios predestina activamente el infierno. Eso no lo enseñan nuestras confesiones de fe, la Biblia tampoco lo enseña y algo que nosotros no creemos. Entonces, amigo Robert, sea honesto en lo que va a acusarme. Después dice, por ejemplo, con manzanita te lo voy a explicar, amigo Robert, porque si Dios decreta todo, entonces eso es como que Dios tiene la culpa y el hombre es una persona que no puede ser responsable. Por ejemplo, si yo arrendo una casa y por X motivo pierdo mi empleo, de tal forma que ahora no tengo cómo pagar el arrendo, ¿eso anula mi responsabilidad? ¿Anula eso mi responsabilidad de pagar el arriendo? La respuesta es no. Aún sigo siendo responsable. Por ende, apelar a este tipo de argumentación es por demás ridículo, es algo ilógico. Y te lo explico así con manzanas para que me puedas entender. Entonces, después apela a todo el mundo, que todo el mundo ya se lo expliqué, o sea, él me tendrá que decir que cuando los fariseos dijeron, mira, el mundo se va atrás de Jesús, o el mundo se va atrás de él. O sea, ahí Robert tiene que concluir, los mayas también iban detrás de Jesús, también los incas iban detrás de Jesús, en aquel tiempo, en el siglo I, que algo, por cierto, algo ridículo, algo ilógico. Y el Robert dice, bueno, Dios tiene que amar a todas las personas absolutamente, pero ¿qué dice Jesús? En San Juan capítulo 17, versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, fíjense bien, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y luego lo vuelve a repetir, y en otro lugar dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, ¿qué pasó ahí, Robert? ¿Será injusto Jesús? ¿Por qué Jesús excluyó de su oración sacerdotal a las personas del mundo e incluyó solamente a sus discípulos y a aquellos que creerán en él? ¿Será que Jesús es malo? Claro que no. Pero según la lógica de mi oponente, entonces Jesús, si fuera como él dice, entonces Jesús no tendría por qué no orar por los que rehusan creer. Jesús debería haber orado por los que creen y también por las personas del mundo. Pero sin embargo Jesús dijo, yo no oro por los del mundo. Aquí el propio Jesús excluye de su oración sacerdotal a los que no pertenecen al número de los elegidos. Y él podría preguntar, ¿por qué Jesús no incluyó en su oración a los que rehusan creer? Entonces, mi amigo está
Lo otro dijo que él, ser predestinado significa que nacen salvos. Esta es una falacia de hombre de paja, que no considera el orden salud y como le dije anteriormente, con sus propias respectivas etapas, por decirlo de alguna forma. Pablo, por ejemplo, Pablo después de haber perseguido y de haber sido enemigo del cristianismo, acuérdense que Saulo de Tarso era un enemigo del cristianismo, dijo en Gálatas capítulo 1, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, Pablo, después que fue cristiano, entendió el propósito de Dios. O sea, él era un fariseo, pero después Pablo entendió que Dios tenía un propósito. ¿Y desde cuándo tenía ese propósito? Pablo lo explica. Pero cuando agradó a Dios, o sea, bajo el tiempo, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, Robert, está claro que Pablo, él creía de que Dios tenía un plan desde antes. Desde antes Dios tenía ese plan. La salvación no está asegurada. No está asegurada. El hombre debe obrar, en otras palabras de Mark Robert. Entonces, básicamente, es lo que dice él, el Mark Robert, de supuestamente que nosotros negamos la libertad del hombre, y él mencionó, por ejemplo, a los padres de la iglesia también. Bueno, el propio Agustín de Hipona, él dijo, bueno, la carta, tanto, y bla, bla, bla. Pero veamos, yo no voy a citar esa carta, ya que el amigo dijo, no, esa carta es espuria, puede ser un discípulo, etcétera, pero voy a citar a Agustín de Hipona, dice, aquí ciertamente no es lugar para el argumento vano de quienes defienden el conocimiento, pero escuche bien, el conocimiento previo de Dios, en contra de la gracia incondicional de Dios, y en consecuencia afirman que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo porque Dios sabía de antemano que nosotros seríamos buenos, y no que Él mismo nos haría buenos. No es el lenguaje de aquel que dijo, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo lo escogí a ustedes. Juan 15, 16, la predestinación de los santos en el capítulo 17. O sea, estoy leyendo un libro de Agustín de Hipona. Ireneo, ¿qué dijo? Dios predetermina todas las cosas para perfeccionar al hombre, para efectuar y manifestar sus disposiciones, a fin de que la bondad quede demostrada y el juicio recto y perfección, y la iglesia sea conformada a la imagen de su Hijo, y al fin de que el hombre sea perfecto, por medio de tales cosas madure, para ver a Dios y disfrutar de él. Contra los herejes, en la página 419. Asimismo, Clemente de Alejandría dijo, no es propio que un amigo de Dios, a quien Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, para ubicarlo en la alta adopción de hijos, caigan placeres y temores, y se ocupen en refrenar las pasiones. Estromata, capítulo 1, página 652. Hilario el diácono, Dios de su libre gracia desde antaño decretó salvar pecadores y predestinó la manera en que habría de ser rescatado, en qué tiempo, por quién y de qué modo serán salvos, de suerte que los que son salvos no lo son por su propio mérito, ni por el de aquellos que llaman, sino por la gracia de Dios, siendo ese don dispensado por medio de la fe en Cristo. Comentario a 2 de Timoteo, página 592. Ireneo, por otro lado, también, o sea, Ireneo de León dice, Dios predetermina todas las cosas para perfeccionar al hombre, para efectuar y manifestar sus disposiciones, a fin de que la bondad quede demostrada y el juicio recto se perfeccione, y la iglesia sea conformada a la imagen de su Hijo, y al fin sea un hombre perfecto, y por medio de tales cosas madure, para ver a Dios y disfrutar de Él. Contra los herejes, página 419. ¿Cómo es que Dios llega a saber algo? A ver, eso es lo que yo no entiendo. O sea, ¿cómo es que Dios llega a saber algo más, Robert? ¿Cómo es Dios? Tiempo, Fabián. Okay. Tiempo. Ok, gracias. Max? Okay. Moderador, usted le dio a Fabián 15 minutos 25 segundos y yo pido también que me dé el mismo tiempo a mí. 15 minutos, Listo, porque yo Max. tengo un cronómetro conmigo. ¿Está bien? ¿Estamos? Bueno, entonces sí, yo estoy listo. Ya voy a ponerme el cronómetro. Usted me avisa. ¿Perdona? Sí, tú me avisas. De ahora. Ok, bueno. Mi amigo Fabián está completamente confundido. Sí, ya empecé. Mi amigo Fabián está completamente confundido y yo le voy a explicar a él las cosas como él me dijo a mí. Yo también le voy a explicar como con manzanitas. Está muy confundido y dijo un par de falacias ahí. Vamos a refutar lo que él dijo mi amigo Fabián. En primer lugar, dijo que la predestinación no es por presciencia, falso. Está contradiciendo la Biblia.
O sea, mi hermanito Fabián, ¿qué tanto usted conoce la palabra de Dios? Yo lo leí. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30, dice San Pablo, pues a los que antes conoció, o sea, presciencia, o sea, a los que antes conoció previamente, también los predestinó. O sea, ¿por qué los predestinó? Porque los conoció. Usted dijo que la predestinación no es por presciencia, pero yo le estoy mostrando con la Biblia que sí es. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Fabián Gutiérrez o a la palabra de Dios? Yo le creo a la palabra de Dios, a Romanos, porque él no dice a los que predestinó los conoció, no dice eso. Dice que primero los conoció y en base a ese conocimiento previo, prognosis, los predestinó a producir la imagen de su hijo para que fuera él el primogénito. Entonces, aquí está contradiciendo, así que queda refutado Fabián en esto. Punto número 2. Dice que la predestinación es por la voluntad soberana de Dios. En primer lugar, la Santa Iglesia Católica nunca ha negado la predestinación. Los dos conceptos están en la Biblia, tanto el libre albedrío como la predestinación, pero la predestinación no socava el libre albedrío. O sea, Dios nos predestina en base al preconocimiento que tiene de nosotros, pero Dios respeta nuestra libertad. Somos seres libres para elegir el bien o el mal. Entonces, ¿a qué nos predestina Dios? O sea, predestina en el sentido de que Dios nos preordena para vida eterna, falso. La palabra de Dios no dice eso. O sea, si bien es cierto, Dios sabe quién se va a salvar y quién se va a condenar, pero Dios no lo sabe porque Dios lo predeterminó, como creen los calvinistas, como cree mi amigo Fabián. Okay. Él lo sabe por su conocimiento previo. Por eso dice Romanos, primero nos conoció y después nos predestinó. O sea, Dios sabía quién le iba a decir sí a él. Dios sabía en el futuro, ¿verdad? Quién él iba a decir sí a su llamado. Y en base a ese conocimiento, ¿verdad? Él nos predestina, pero no nos preordena. Así que queda refutado en esto. Punto número 3. Dice que Dios, que Dios elija no significa que obligue. Él dijo, sí, Dios nos eligió. Sí, Dios nos eligió, pero eso no significa que Dios nos obligue. Una cosa es que Dios me elija a mí para algo y otra cosa que me quiera obligar. O sea, nosotros no somos títeres, no somos computadoras. Dios nos ama, por eso somos nosotros imagen y semejanza de Dios. Nos puede elegir para algo, pero tenemos la libre albedrío, y el libre albedrío es un don que Dios nos dio. Tenemos la libertad para rechazar su gracia. Y por cierto, los calvinistas creen en esta doctrina de que ya esto es algo ya que no tiene que ver nada con ese tema. Creen que la gracia de Dios no puede ser rechazada. Bueno, pero ya eso es otro tema. La gracia de Dios sí puede ser rechazada porque el hombre es libre. Y la libertad, déjeme recordarle a mi amigo Fabián que tanto la gracia como el libre albedrío es un don de Dios. Así que queda refutado en esto. Punto número 4. Fabián se contradice porque él dijo, tal vez él no se acuerda, está grabado acá. Fabián reconoce que Dios quiere que la salvación de todo el mundo. ¿Qué contradicción, Fabián? ¿Cómo usted se contradice? Dios quiere la salvación de todo el mundo. Entonces, si Dios quiere la salvación de todo el mundo, ¿cómo sería esto posible si Dios preordenó a algunas personas para que se vayan al infierno? Porque los cánones de Dort, ¿verdad? Los cánones de Dort y la declaración de Westminster dice muy claro, Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y algunos ángeles son predestinados para vida eterna y otros son preordenados para eterna condenación. Y dice los cánones la declaración de Westminster dice así en el párrafo número 3, por el decreto de Dios, un decreto, quiere decir que si es un decreto, cuando Dios crea a algunos ángeles, los crea para que se vayan al infierno. A mí no me hable de predestinación pasiva, de predestinación activa, eso no tiene sentido. Aquí dice, por el decreto eterno de Dios, por el decreto de Dios para la manifestación de su propia gloria, declaración de Westminster, año 1646. Algunos hombres y algunos ángeles son predestinados a vida eterna y otros preordenados a muerte eterna, o sea, para irse al infierno. Vamos a hablar al calzón quitado, para irse al infierno. Muerte eterna es el infierno, ¿verdad? Entonces, aquí está refutado. Entonces, por un lado, en su exposición o su refutación, Fabián reconoció que Dios quiere la vida eterna de todos los hombres. Entonces quiere decir que por un lado, si Dios quiere la vida eterna de todos los hombres, entonces Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Y si Dios no quiere que nadie se vaya al infierno, ¿por qué Dios preordenó a algunos para que se vayan al infierno? ¿Por qué los preordenó? Porque eso es lo que dicen los calvinistas en su catecismo, en su concilio, que Dios los preordenó. Si Dios preordenó a algunos ángeles y a algunos hombres para que se condenen, para que vayan al infierno, Dios no podría desear la salvación de estos seres. ¿Por qué? Porque Él los preordenó para que se vayan al infierno. Entonces aquí está completamente confundido mi amigo Fabián y se está contradiciendo ahí a él mismo ahí. Así que punto número 9.
Dios preordena pasivamente, dice él, no activamente. Falso, falso. Y esta es una falacia que está diciendo mi amigo. Lo voy a decir porque es una falacia. Dios, pero o sea, los calvinistas dicen que Cristo murió en la cruz para expiar los pecados de algunos, no de todos. Entonces, dígame, aquellas personas por quienes Cristo no murió en la cruz se van a ir al infierno irremediablemente. Entonces Dios los está abandonando a su suerte. Entonces es una predestinación al infierno. Dios directamente lo está condenando al infierno. Es como que yo me caiga en arena movediza, y Fabián me puede salvar, pero Fabián dice que se hunda y yo me muero. ¿Por qué me morí yo por mi culpa o se murió por culpa de Fabián? Porque Fabián tiene la culpa, porque Fabián me pudo haber salvado, pero él dejó que yo me muriera. Entonces, quiere decir que Dios realmente condena activamente a una persona al infierno según la doctrina calvinista. Señor Fabián, yo conozco perfectamente la doctrina calvinista. Tengo amigos calvinistas, ¿ok? Yo no nací ayer, la conozco. He leído toda la declaración de Westminster, los cánones de Dort. Me preparé para este debate, la conozco. Usted dice que yo no la conozco. Yo la conozco perfectamente. Y acabo de demostrar de que Dios sí predestina. Usted dice que activamente, bueno, ¿dónde dice en el canon 3 que Dios predestina pasivamente a alguien al infierno? Usted dice, no, Dios lo predestina pasivamente, no activamente. Usted lo dijo. Ahí no habla nada de pasivo o activo. Ahí dice que Dios preordenó a algunos ángeles y a algunos hombres a la condenación eterna. O sea, que en el momento que Dios creó a algunos ángeles, en ese momento, Dios tomó la decisión de que esas personas, esos seres, esos espíritus se van a ir al infierno. Entonces quiere decir que Dios los está condenando. Entonces, los calvinistas tienen la idea de un Dios malvado, un Dios arbitrario que creó una persona para mandar al infierno. Pero no, para ellos lavarse la mano, dicen, no, Dios los condenó pasivamente, no activamente. ¿Qué? Que no los que no. Entonces, ¿para qué Dios los creó? ¿Por qué Cristo no murió por ellos en la cruz? Si Dios quería la salvación de esos ángeles y que esos ángeles y esos hombres no se vayan al infierno, si realmente Dios lo deseaba, ¿por qué Cristo no murió por ellos? Al Cristo no murió por ellos, automáticamente los está condenando a su suerte, los está abandonando, se van a ir al infierno irremediablemente. Entonces Dios tiene la culpa, no los seres humanos. Dios no podría culpar a los que se van al infierno, Dios no podría culparlos. ¿Por qué? Porque Dios los creó con ese propósito, activa o pasivamente, pero Dios los creó. Jesucristo los pudo haber salvado muriendo por ellos en la cruz, pero Cristo decidió no morir por ellos en la cruz. Decidió expiar los pecados solamente de los calvinistas, de los elegidos. Al Cristo no morir en la cruz por esas otras personas, entonces automáticamente ellos están condenados al infierno porque Cristo no murió por ellas. Entonces Dios sí los está predestinando activamente al infierno, aunque mi amigo diga que no. Entonces yo le pregunto, ¿qué tanto tú entiendes, o bien, con todo respeto, la doctrina de tu propia iglesia? Porque tengo pruebas, y la voy a dar más adelante, de que los mismos catecismos calvinistas se contradicen. Espérense porque tengo esa prueba más adelantito. Bueno. Ahora bien, seguimos adelante. Él citó los padres de la iglesia, yo voy a citar los padres de la iglesia también. Y él citó a Ireneo de Lyon, voy a citar a Ireneo de Lyon. ¿Qué dijo Ireneo de Lyon? ¿Qué dijo Ireneo de Lyon en el siglo II, en su carta sobre a los herejes? Dice, Cristo no volverá a morir por aquellos que cometen pecado. Cristo, vuelvo y repito, Cristo no volverá a morir por aquellos que cometen pecado, pues la muerte no se enseñoreará más de él. Por eso no debemos jactarnos, pero sí debemos cuidarnos. ¿Por qué deberíamos de cuidarnos si yo tengo la salvación asegurada, como dicen los calvinistas? Si yo soy calvinista y tengo la salvación eterna asegurada, porque por un decreto de Dios, Dios tomó la decisión desde el principio de los tiempos que yo me viera al cielo, para que yo tengo que cuidar algo que ya yo tengo en el bolsillo. ¿No crees que es contradictorio? Bueno, debemos de cuidarnos para que no dejemos de alcanzar el perdón de pecados y seamos excluidos. O yo, hermano Fabián, todos podemos perder la salvación. Usted no tiene la salvación asegurada. Yo sé que todos los calvinistas creen que tienen el cielo ganado. Todos creen en la doctrina salvo, siempre salvo. Aunque dicen, no, yo no creo en la doctrina salvo, siempre salvo. Falso, sí creen en ella. Porque ustedes mismos dicen, Dios nos escogió a nosotros por un decreto eterno para salvación eterna. Entonces, ustedes están seguros que se van a ir al cielo. Pero nadie tiene, pero eso es falso. Ustedes no pueden estar seguros, porque dice Ireneo de Lyon, podemos ser excluidos del reino eterno. Ireneo de Lyon no hubiera dicho eso si él pensara que tiene la salvación eterna asegurada. No lo cree. Sentido común, lógica, ¿verdad? Dice que nos cuidemos para que no seamos excluidos de su reino. Esto pudiera sucedernos aunque hubiéramos llegado a conocer a Cristo. Para oído, Fabián. Esto nos puede suceder aunque hubiéramos conocido a Cristo si hiciéramos
lo que Dios no le agrada. Déjeme recordarle, Fabián, que todos los padres de la iglesia son católicos, todos, desde el primero hasta el último, hasta San Juan Damasceno. Entonces, usted lo que usted leyó de los padres de la iglesia fue una malinterpretación. Usted lo sacó de contexto. No estoy diciendo que usted lo hizo de una forma premeditada, no estoy diciendo eso. Pero a lo mejor, quizás de una forma por ignorancia, no por maldad, quizás por ignorancia, usted malinterpretó a los padres de la iglesia, porque San Ireneo de León no se puede contradecir. Ahora, Clemente de Alejandría, usted citó a Clemente de Alejandría, yo cito a Clemente de Alejandría. Ok, dice Clemente de Alejandría, el verbo, siglo II, el verbo, habiendo revelado la verdad, ilumina para los hombres la cumbre de la salvación, para los hombres. No dice que ilumina para los calvinistas la cumbre de la salvación, no dice que ilumina para los elegidos, dice para los hombres. ¿Qué hombres? Está hablando de todos, porque si estuviera haciendo excepciones, ahí lo especificaría. Ok, la cumbre de la salvación, para que arrepintiendo sean salvos, o sea, vayan al cielo. O rehusando, escuchen, o rehusando obedecer, libre albedrío, ahí está el libre albedrío, o rehusando obedecer sean condenados, o sea, los que se vayan al infierno se van a ir al infierno por su propia culpa, no porque Dios los preordenó, no porque Dios lo predeterminó, no porque Dios lo estableció, no porque Dios lo determinó en el principio de los tiempos, como dicen en los cánones de Dor, que Dios preordenó a algunos ángeles al infierno, o preordenó a algunos hombres al infierno, mentiras. Aquí San Clemente de Alejandría, que usted lo citó, está diciendo totalmente lo contrario, lo está contradiciendo. Mira lo que nos dice Hipólito de Roma, padre de la iglesia, siglo II. Los gentiles, por la fe en Cristo, preparan para sí la vida eterna mediante las buenas obras. Mediante las buenas obras. Bueno, sin salirme del tema, ¿verdad? La salvación eterna es condicional. ¿A qué se refiero? ¿A qué me refiero yo a eso? Que para ir al cielo de condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Tener fe en Cristo, así es simple. Tener fe en Cristo y hacer su voluntad. ¿Ok? El que cree tendrá salvación. Id a toda la gente de todas las naciones y llegan a mis discípulos. Bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. La salvación eterna está abierta para todos. Cristo no murió en la cruz para dar la vida eterna a los calvinistas. No, murió para la vida eterna, sí, a los calvinistas, pero a todas las personas. De lo contrario, Jesucristo no hubiera dicho a los apóstoles, vayan a todas las naciones. Él hubiera dicho, vayan a los elegidos. Vayan, señores apóstoles, vayan, busquen a los calvinistas. Los calvinistas y los presbiterianos son los elegidos. Ellos son los que se van a salvar. Búsquenos a ellos y enséñales el evangelio. Él no dijo eso. Dice, vayan a la gente de todas las naciones. No dice que vayan al pueblo de Israel. Todas las naciones, estamos hablando de todos los reinos existentes. Ahora, el Imperio Romano era un imperio que abarcaba una superficie de 50 países de la actualidad, toda Europa, parte de África y parte de Asia. Y el cristianismo, como usted lo debe saber, Fabián, que yo no sé si usted conoce historia, usted debe conocer esto, que el cristianismo se extendió por todo el Imperio Romano, por una extensión territorial de más de 50 países de la actualidad. Entonces, ese era el mundo conocido en ese tiempo, este era el mundo conocido para ellos. Y ir a toda la gente de todas las naciones y háganla mis discípulos. Dice todas. Si Dios hubiera tomado la decisión por un decreto eterno, ¿quién se va a ir al infierno? ¿Cómo los apóstoles iban a evangelizar? Porque si yo fuera uno de los apóstoles, podría preguntarle a Cristo, Señor, pero si ya tú tomaste la decisión por un decreto eterno, ¿quién se salva y quién se condena? Ya tú preordenaste a algunos a salvación y preordenaste a otros para condenación. ¿Qué sentido tiene que yo vaya a evangelizar a la gente si yo no sé quién se salvó, quién se condenó? O sea, mi predicación es vana, porque no va a tener ningún efecto en el destino eterno, en el decreto eterno que supuestamente Dios estableció desde el principio de los tiempos. Es algo completamente absurdo, con todo respeto a esta enseñanza, esta doctrina de la doble predestinación de Juan Calvino. Orígenes de Alejandría. Bueno, ya no me queda tiempo. Bueno, y ahí sigo, padres de la iglesia, padres de la iglesia condenan esta falsa doctrina, con todo respeto calvinista, de la doble predestinación. Cristo murió en la cruz por todos, no murió en la cruz por los calvinistas, por los presbiterianos, murió por todos. Y todos es todos, no dice que murió por algunos, por unos cuantos, por la mayoría, no, murió por todos. Y no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo la palabra de Dios. Y todavía les tengo una sorpresa, Fabián, y a todos los que me están escuchando, con las contradicciones calvinistas, eso más adelante. Así con esto termino. Adelante, moderador. Gracias, Max, Robert. Listo, Fabián. Apaga tu micrófono, Max, por favor. ¿Listo, Fabián? Listo. Muy bien, a partir de ahora. Bueno, el amigo Max Robert dice que la predestinación es por presciencia. Él dice que, por ejemplo, en Romanos capítulo 8:29 dice, y a los que antes conoció,
y él entiende, la palabra antes conocer, él la entiende del original griego es proginosco, él lo entiende en el sentido de que Dios va al futuro a ver qué persona creerá y en base a eso que él ve en el tiempo futuro, entonces Dios toma una decisión y dice, este creerá en mí, porque Dios tiene un conocimiento anticipado, o sea, anticipado él tiene un conocimiento, entonces Dios dice, esta persona va a creer en mí, entonces en base a eso, a lo que yo preveo, voy a elegirlo. No, Dios no es así. De hecho, la palabra conocer en el original griego, amigo Marco Pérez, espero que me escuches, en la palabra conocer denota un sentido afectivo. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Israel, en Amós capítulo 3, versículo 2, dice, a vosotros solamente he conocido, la palabra conocer es la palabra griega, egnosis o ginosco, la palabra griega, para conocer, dice, a vosotros solamente he conocido. ¿Será que Dios solamente conoció a Israel y a los demás pueblos no los conocía? Claro que no, está hablando en un sentido afectivo, en un sentido de que solamente a Israel lo amó en un sentido afectivo. Lo mismo pasa aquí en Romanos capítulo 8, versículo 29, perdón. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2 dice que Dios nos eligió según la presciencia para obedecer. Escúcheme, Robert, para obedecer. No dice porque Dios previó que obedecerían, sino para obedecer Dios eligió. No porque Dios previó que esas personas iban a obedecer. No, para obedecer escogió. Lo mismo que en Efesios capítulo 1, versículo 4, ¿qué se dice? Dice que Dios fuimos cogidos en él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fuimos cogidos? ¿Desde que el mundo se creó o antes? ¿Qué entiende usted por antes de la fundación del mundo? Entonces la escritura es clara. Que tú lo ignores eso no es asunto mío, ese es tu problema, porque tú quieres acomodar la Biblia a tu manera, interpretas la Biblia de acuerdo a un hombre moderno del siglo XXI, dijiste que tú dijiste también de que yo me contradigo, porque por un lado digo, no, es que el mundo, pero yo me refiero al mundo de los creyentes. En San Juan 3:16 yo te lo expliqué, cuando dice que Dios amó al mundo y que aquel mundo, o sea, los que creen, tienen vida eterna. Pero los que rehúsan creer, dice la Biblia, no lo digo yo, están bajo la ira de Dios. En San Juan capítulo 3, versículo 36, y en Efesios capítulo 2, versículo 3. Cuando Pablo dice que por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que el apóstol Pablo le está diciendo a los cristianos de Éfeso que ellos eran hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, explícame eso, Mar Robert. ¿A qué se refiere con esos hijos de ira, lo mismo que los demás? Yo quiero que me lo expliques. Lo otro, tú dijiste de que Dios no determina, o que Dios no reprueba. O sea que no, Dios ama a toda la gente, entonces ¿cómo Dios puede ser tan malo en reprobar? Mira, aquí te tengo versículos de la Biblia donde se habla de la reprobación soberana. Proverbios capítulo 16, versículo 4 nos dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. O sea, que explícame eso, explícame Proverbios 16, 4. ¿Qué quiere decir eso? Explícame Juan 10, 26, que dice, pero vosotros no creéis. Jesucristo, hablando de las personas que lo rechazaron, Jesús les dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho. Aquí el texto no dice, ustedes no son mi oveja porque yo preví que ustedes no creerían. No nos dice eso. Dice, ustedes no creen porque no son ovejas, no son de mi oveja. En simples palabras, es porque ustedes no son parte de mi pueblo. Eso es lo que trata de decir Jesucristo. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 8, ¿qué nos dice? Hablando de Cristo, Pedro dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. ¿Qué significa la palabra destinar, amigo Mar Robert? Explícame este texto. En Judas capítulo 1, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes, escucha bien, no los que Dios previó, no dice eso, los que desde antes. Los que desde antes habían sido destinados, explícame esa palabra, para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano. Pero tú le das el albedrío al hombre, como que el hombre igual puede marcar una distinción en su destino. O sea que el hombre prácticamente, Dios tiene que decirle, tú quieres salvarte, ya ven. O sea, Dios depende del hombre. Eso es lo que te pregunté yo en primera instancia. O sea, Dios depende del hombre para Dios después decidir qué hacer.
La respuesta es no, porque Dios no depende de sus criaturas, Dios no depende del tiempo, Dios no depende de su creación, porque si fuera así estaría cayendo en el teísmo abierto. Bueno, en Romanos capítulo 9, versículo 22 nos dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha, y escucha bien, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, escucha, los vasos de ira preparados para destrucción. Esos vasos de ira están preparados, algo que tú no puedes negar, amigo Marroper. Pero te lo vuelvo a repetir, no es que Dios activamente los predestine al infierno, como tú acabas de echarnos la culpa a nosotros. Eso no lo creemos nosotros. Después dijiste, dice, pero es que mundo, el Fabián crea, se contradice, habla del mundo, que ella, pero yo te lo expliqué, o sea, el mundo de los creyentes. Por ejemplo, en San Juan capítulo 6, versículo 33, ¿qué nos dice? Y este es el pan que descendió del cielo, el cual da vida al mundo. Escucha bien, da vida. ¿Qué significa dar? ¿Qué significa dar, más Robert? Dar significa que algo es sin duda aceptado. No dice ofrecer vida, dice dar. Dar vida. O sea, Jesús da vida. Él no dice ofrecer. Lo que si fuera ofrecer, entonces se puede aceptar o rechazar. Pero aquí dice dar. O sea, Dios da vida. ¿A cuál mundo? ¿Dios da vida a todo el mundo? Todo el mundo, si Dios dará vida al mundo, como tú dices, absolutamente, entonces todos se salvan. Pero no dice eso. No dice ofrecer vida. Dice dar vida. Es lo mismo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida. Escucha bien. Dios dice, y Él, refiriéndose a Dios, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado. Entonces es Dios quien da vida. No dice que Dios ofrece vida. No, le dice que Dios os dio vida. O sea, algo que sin duda es aceptado. No dice ofrecer, porque si fuera ofrecer, entonces se puede aceptar o rechazar. Ahora bien, después dices, no, pero es que el hombre puede elegir. O sea, que el hombre muerto en delito y en pecado puede elegir la vida, puede elegir a Cristo, porque de lo contrario Dios sería injusto. Ese es el argumento de Pelagio. Por ejemplo, Pelagio, el monje del siglo IV, V, decía, bueno, si Dios colocó la ley, los 10 mandamientos, es porque el hombre puede cumplir la ley, porque de lo contrario Dios sería injusto en mandar algo que el hombre no puede hacer o no puede cumplir. Ese fue el argumento de Pelagio. Y el mismo falacia estás haciendo tú. Entonces si Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan, de que Dios manda a los discípulos que prediquen en todo lugar, el hombre tiene que arrepentirse, el hombre puede arrepentirse. Eso no. La Biblia enseña que Dios demanda el arrepentimiento, sí, pero la Biblia enseña que Dios demanda la fe en Cristo, el creer en Cristo, sí, pero la Biblia, ¿qué dice de la fe? ¿Que la fe es algo inherente en el hombre? Claro que no, porque Efesios 2:8 dice, y por gracia fuiste salvos por medio de la fe, y esto, Marroper, y esto no de vosotros, pues de donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y en Filipenses capítulo 1, versículo 29 nos dice, y él dice, y Él os concedió no solamente que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Yo me pregunto, Robert, ¿por qué Dios dice que Él concede el creer? Si en definitiva eso es inherente en el hombre, no tiene sentido. O sea, es como que Dios perdió el tiempo. ¿Para qué Dios va a conceder algo que es propio del hombre? No tiene sentido, siguiendo tu lógica. Entonces, por otro lado, tú crees que la voluntad es neutral, o sea, el libre albedrío es neutral. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre en su estado de pecado, alejado de la ciudadanía de Israel, alejado de las promesas de Dios, puede elegir entre servir a Cristo y no servirlo. Pero la Biblia, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Que el hombre está muerto en virtud de pecado. Entonces, por otro lado, si en la libertad, por ejemplo, tú lo entiendes como capacidad. Yo, por ejemplo, soy libre, ¿cierto? Pero la libertad se encuentra restringida en la naturaleza. Por ejemplo, yo puedo volar, tú puedes elegir volar, puedes elegir tú estar en todas partes a la misma vez, puedes tú elegir vivir debajo del agua, claro que no, porque tu libertad está restringida a tu naturaleza. Entonces no se puede elegir eso. Entonces, asimismo, el hombre cuando está muerto en delito en pecado, él lo único que hace es pecar y es pecar. Está en contra, su voluntad está en contra de Dios, su voluntad está muerta en delito en pecado. Y como dice Génesis capítulo 6, versículo 5, dice que los designios del hombre están en contra, dice, los designios del hombre, dice, y vio Jehová que los designios de los hombres eran muchos en la tierra y que todo pensamiento era de continuo solamente el mal. Y en Romanos capítulo 8, versículo 7, el apóstol Pablo dice que los designios de la carne son enemistad en contra de Dios porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Entonces, ¿cómo tú dices? O sea, tú dices que la libertad tiene que ser algo como neutral y eso es absolutamente falso. Por ejemplo, Dios tiene una voluntad determinada y su voluntad es solamente hacer el bien. Sin embargo, Dios no puede pecar. Eso anula
Eso anula de que Dios no tenga responsabilidad. Eso anula, por ejemplo, de que Dios en este caso, si él no puede pecar, ¿eso le quita la libertad a Dios? Claro que no. El diablo mismo, él no tiene una voluntad neutral. El diablo tiene una voluntad determinada hacia el mal. El diablo jamás nunca va a pedir perdón a Dios. ¿Por qué? Porque su naturaleza está en contra de Dios. Lo mismo pasa con el hombre. Es necesario la intervención divina. Por eso es que cuando tú lees San Juan capítulo 3, versículo 6, cuando Jesús habla con Nicodemo. Tiempo, Fabián, tiempo. ¿Listo, Max? 10 minutos, 33 segundos. Bueno, segundito. Dame 10 minutos, 33 segundos, por favor, Luis Coelho. El mismo tiempo que tú le diste al amigo Fabián. Yo estoy listo. Ok, a partir de ahora. Bueno, mi amigo Fabián no entiende, con todo respeto, lo que es la predestinación, lo que es la gracia, el libre albedrío o la presciencia. Él trata de explicarlo, pero él no lo comprende, con todo respeto. Vamos a ver cómo lo refutamos acá. Los diferentes puntos vamos a refutarlos. Él dice que Dios no va al futuro. Amigo Fabián, para Dios el pasado, el presente y el futuro es lo mismo. Lo que nosotros vemos como un futuro, Dios lo ve como un presente. Para Dios todo está sucediendo al mismo tiempo. Dios está fuera del espacio y del tiempo. Entonces, Dios vive en el futuro, ¿verdad? O en un posible futuro, Dios vive ahí. O mejor dicho, o el futuro, para nosotros, lo que nosotros vemos como futuro, para Dios es presente. Para Dios todo es un presente continuo, un instante eterno que no pasa. Todos los tiempos de la humanidad, todos los tiempos, Dios está en todos los tiempos, están unidos. Dios está en el pasado, el presente y el futuro, simultáneamente. Dios puede ver todas las cosas simultáneamente. Lo que nosotros vemos como un futuro, que el fin del mundo, que se va a acabar, Dios lo ve como un presente. Para Dios el futuro, nuestro futuro está pasando en este instante. Para Dios es un presente. Entonces queda refutado en esto. Dios no va al futuro. Dios es... Todos los tiempos del hombre están presentes para Dios, todos, en un instante único. Y eso usted debe comprender eso, pero creo que usted no lo comprende. Así que está refutado en esto. Punto número 2. En primer lugar, usted está poniendo cosas que la Biblia no dice, está haciendo exégesis. ¿Okay? En primer lugar, la Biblia no dice que Jesús murió por los creyentes. La Biblia no dice eso. Muéstreme en qué parte. Bueno, no me pudo mostrar en ninguna parte de la Biblia, ni de los padres de la iglesia, donde la Biblia dice que Jesús murió por los creyentes. La Biblia dice que Jesús murió por todos, por todo el mundo. ¿Qué entiende Fabián por todo el mundo? Fabián entiende por todo el mundo los creyentes. Ese es para él el todo el mundo, los creyentes. La Biblia no dice eso. No le agregue palabras a la Biblia que la Biblia no dice. Una cosa es lo que dice la Biblia y otra es lo que dice usted. Dice Cristo murió por todos. Y todos es todo. Pero todos creyentes. Esa palabra se la está. Así que ha refutado en esto. Punto número 3. Dice, para ver, Dios preparaba porque la gente se pecar vasos. Dice que Dios preparó vasos de ira y vasos de deshonra. Claro, los vasos de deshonra están preparados para todos aquellos que se rehúsan creer en Dios. Todos los que se rehúsan creer en Él, creer en la obra salvífica de Cristo, serán condenados al infierno. Y todos los que acepten a Cristo serán salvados. Entonces, vasos de honra y vasos vasos de ira, vasos de deshonra, a eso es lo que se refiere. No está diciendo, usted lo está malinterpretando, lo está interpretando a su manera calvinista, que Dios creó una persona con el propósito de condenarla. Y usted sigue insistiendo, no, es que Dios no predestina activamente a una persona, sino pasivamente. Le voy a decir una cosa, pasiva o activamente la está predestinando. ¿Cuál es la diferencia? Porque, vuelvo y le repito, si ustedes enseñan que Jesucristo murió en la cruz para darle la vida eterna a algunos y no a todos, entonces a aquellas personas por quienes Cristo no murió en la cruz, esas personas están condenadas irremediablemente al infierno. Entonces, si Cristo no murió por esas personas, entonces ¿para qué las creó? ¿Para qué Dios creó una persona? Para que después irremediablemente esa persona se va a ir al infierno. O sea, que esas personas que se van a ir al infierno no tienen la libertad de escoger, no pueden elegir seguir a Dios, porque Cristo al no morir por ellas les quita su gracia y están condenadas al infierno. Esa es una condenación, una predestinación activa. Usted llámele pasiva, llámele activa, llámele neutral, llámele como usted le quiera llamar. Eso es una predestinación. Dios está predestinando, pero ordenando a esas personas que se van al infierno. Usted está diciendo que no. Usted está contradiciendo su mismo catecismo, o usted no comprende su mismo catecismo de Westminster. O sea, no puede ser posible que yo esté interpretando mejor su catecismo de Westminster que usted, mi amigo Fabián. No puede ser eso posible. Entonces, usted está contradiciendo su propio catecismo.
Dios no predestina a nadie para irse al infierno. Punto número 4, sí que refutado en esto. Punto número 4. Dios da vida a todo el mundo que quiera dársela, a todo el mundo que quiera dársela. Claro, Dios le da vida eterna a todo. La vida eterna está abierta para todos. ¿Se acuerda algo que yo dije de principio? La expiación de Cristo, Cristo murió en la cruz para darle vida eterna a todas las personas, a todos. La salvación eterna, la salvación de Cristo en la cruz, su crucifixión es suficiente para dar la vida eterna a todas las personas, pero solo es eficaz en aquel que cree en él y se condena. De modo que si alguien se va al infierno, no es porque Cristo fracasó. ¿Qué es lo que nos dice San Pablo? No dejen que se pierda aquel por quien Cristo murió. San Pablo no lo dice eso. Pero no enseñan los calvinistas que es imposible que alguien por quien Cristo murió se pierda. Es imposible que se pierda porque Cristo lo predestinó desde el principio de los tiempos por un decreto eterno de que él se iba a ir al cielo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia me dice a mí que San Pablo le dice a sus apóstoles, perdón, a sus discípulos, no permitan, no dejen que se pierda aquel por quien Cristo murió. Quiere decir que si alguien por quien Cristo murió se puede perder, quiere decir que nadie tiene la salvación eterna asegurada. Y menos los calvinistas, que creen que la tienen en su bolsillo. Ahora bien, vamos a ver cómo se contradice la doctrina calvinista. Pues aquí la gran sorpresa que le tenemos aquí a Fabián. El Catecismo Mayor de Westminster en el año 1648, viera la gran contradicción. Párrafo número 13 y párrafo número 16. Vean lo que dice el párrafo número 13. Dios, por un decreto eterno e inmutable, oye, por un decreto, o sea que Dios sí tomó la decisión. Pasiva o activa, pero Dios la tomó. Dios, por un decreto eterno e inmutable, por su puro amor, para alabanza de su gracia gloriosa, que se manifiesta en debido tiempo, escuchen, paren oído, ha elegido a algunos ángeles, o sea, no a todos, a algunos ángeles para la gloria en Cristo. Al decir que Dios escogió a algunos ángeles para la gloria en Cristo, nos está diciendo indirectamente que los demás ángeles no los escogió para la gloria, los escogió para que se vayan al infierno. Entonces, ¿para qué los va a escoger? Entonces, Dios creó a todos los ángeles, pero algunos, aquí está, algunos ángeles para gloria en Cristo. Ha escogido a algunos hombres para la vida eterna y ha destinado al resto, oigan, ha destinado al resto para deshonra. Él está diciendo que Dios no predestina a nadie activamente para ir al infierno. Falso, falso. Su mismo catecismo lo está contradiciendo, Fabián. Vuelvo y repito por si no escucharon bien los que están en casa. Catecismo Mayor de Westminster, año 1648, párrafo número 13. Yo dije 3, me equivoqué, 13. Dios, por un decreto eterno e inmutable, por su puro amor para alabanza y gloria, para su alabanza y gloria, se ha manifestado en debido tiempo, ha elegido a algunos ángeles para la gloria en Cristo, ha escogido a algunos hombres para la vida eterna y ha destinado el resto para la deshonra e ira. Pero hay algo muy grave. El mismo catecismo Mayor de Westminster se contradice. Esto es algo grave. Esta es la gran sorpresa que le tenía a todos. Ustedes escucharon que en el párrafo número 13 yo leí que Dios escogió a algunos ángeles para vida eterna y a algunos hombres para vida eterna y a otros los destinó para deshonra, o sea, para ir al infierno. Los destinó, ahí lo dice, los destinó, no lo digo yo, lo dice. Pero el párrafo 16 contradice el párrafo 13, porque el párrafo 16 del Catecismo Mayor de Westminster dice así: Dios creó todos, ¿escuchó? Todos, o sea, todos, sin excepción alguna. Dios creó todos los ángeles, espíritus inmortales y santos con un conocimiento sobresaliente, fuertes en poder para ejecutar sus mandamientos y para alabanza de su nombre. ¿Se dan cuenta? Aquí el párrafo 16 del Catecismo Mayor de Westminster contradice el párrafo 13, porque el párrafo 16 dice que Dios creó todos los ángeles, dice todos, sin excepción alguna, para su alabanza. Mientras que el párrafo 13 dice que escogió a algunos para su alabanza y su gloria, no a todos. Entonces, el Catecismo Mayor de los calvinistas se contradice. El párrafo 13 contradice al 16 y el 16 contradice al 13. ¿Cómo puede ser posible, con todo respeto, que mis amigos calvinistas crean en una doctrina y en un catecismo que se contradice a sí mismo? No tiene ningún sentido. Pero eso no es lo único. Miren lo que dice el catecismo de Heidelberg. Porque saben que los calvinistas tienen tres catecismos: el catecismo mayor, el catecismo menor y el catecismo de Heidelberg, escrito en el año 1563. Dice lo siguiente: ¿creó Dios al hombre tan malo y perverso? Respuesta: no. Dios lo creó bueno. Dios lo creó bueno y a su imagen, es decir, en verdadera justicia y santidad, de manera que pudiese conocer verdaderamente a Dios, su creador, amarle con todo el corazón y vivir con él eternamente, eterna felicidad, para su alabanza y gloria. Entonces, Dios creó al hombre bueno. Si Dios creó al hombre bueno, ¿por qué algunos se van al infierno? ¿Se van al infierno por su propia culpa o se van al infierno porque Dios los
preordenó. Entonces, ¿qué contradicción? El catecismo de Heidelberg contradice el catecismo mayor de Westminster, porque el catecismo mayor de Westminster dice una cosa y el catecismo me dice otra. El catecismo de Heidelberg dice que Dios creó a los hombres buenos, pero esto no sería posible si algunos se van a ir al infierno, porque si alguien se va a ir al infierno, se supone que Dios lo preordenó para que se vaya al infierno, no puede ser bueno, pero el catecismo de Heidelberg dice que Dios creó al hombre bueno, o sea, a todos los hombres. Y dice, no solo, ¿son todos salvos por Cristo, así como fueron todos condenados en Adán? No, solo son salvos aquellos que por la verdadera fe, escuchan, aquí está, pácata. Solo son salvos aquellos que por la verdadera fe son injertados en Cristo y aceptan, libre albedrío, aceptan, yo tomo la decisión de aceptar a Cristo, aceptan todas sus bendiciones. O sea, si yo acepto a Cristo, tengo fe en Él y acepto sus bendiciones, me voy a ir al cielo. Si no acepto sus bendiciones, me voy al infierno. Entonces quiere decir que la gracia, no existe gracia irresistible. La gracia de Dios puede ser aceptada y rechazada. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite eso? Porque Dios nos dio libre albedrío. Dios permite que nosotros rechacemos su gracia. Y porque nosotros rechazamos su gracia, nosotros estamos rechazando la fe que Él ha puesto en nuestro corazón. Y al rechazar la fe, no podemos hacer buenas obras. Y al no poder hacer buenas obras, nos vamos al infierno por nuestra propia culpa. Entonces, acabo de demostrarles que el catecismo menor y el catecismo mayor de Westminster se contradicen entre ellos y sobre todo lo más grave, el catecismo de Westminster se contradice en su párrafo número 13 y en su párrafo número 16. Con esto termino. Adelante, moderador. Luis Coelho. Luis, ¿estás ahí? No sé, creo que se le fue la señal. Luis Coelho, ¿estás ahí? Luis. Bueno, creo que se le cayó la señal al moderador. Vamos a esperar unos segunditos. Bueno, ahí está. Sí, se debe ir la señal. Sí, ya terminé ya. Como no tengo los controles y tengo que No, estar esperando esas cosas, tranquilo, esas cosas pasan, son cosas de la tecnología, es algo completamente normal, no hay ningún problema. Bueno, ya yo terminé, ya se acabó. Gracias, apaguen sus micrófonos, muchas gracias a ambos. Llegamos al tiempo de despedirnos, cada uno en su tiempo. Agradezco de antemano sus intervenciones. Max, me disculpo contigo, he estado batallando con mi internet, se bloquea el cronómetro y por eso he estado allí en esa lucha. Me disculpo si te has sentido que te ha afectado, ¿verdad? Fabián, toma tu tiempo para despedirte con la audiencia, por favor. Agradecer, por ejemplo, la oportunidad que me han dado acerca de este tema. Es un tema muy controversial, estoy muy agradecido. No había quedado conforme con la respuesta de Max, pero en definitiva el debate fue algo muy interesante. ¿Qué más puedo decirle? O sea, agradecido totalmente por esta oportunidad de dialogar este tema de la predestinación. Y como repito, o sea, no quedé conforme con lo que habías puesto Max y de sus objeciones. Solo despedida, Fabián, solo despedida, Fabián, no reclamo, solo despedida, gracias. Ok, gracias. Eso sería todo, o sea, estoy muy agradecido a esto. Gracias. Muy bien. Apaga tu micrófono, Max, despídete de la audiencia, por favor. Bueno, yo estoy 100% satisfecho con mi exposición, con haber expuesto la verdad desde el punto de vista bíblico, patrístico y desde el magisterio, desde la Santa Iglesia Católica. Bueno, a todos en sus casas que nos han visto, que nos han seguido a través de las pantallas de sus celulares o de sus computadoras, han seguido este debate, les damos infinitas gracias. A Fabián, mi amigo, también a Luis Coelho, que ha tenido la gentileza de moderar este debate, y a todos en sus casas, que el Dios Todopoderoso y la Virgen Santísima Madre de Dios los bendiga, hoy, mañana y siempre. Hasta pronto. Muy bien, agradecemos a...